Atención Samber y Encarnación. Ahora podés suscribirte a ABC con 50% de descuento y registrarte con 2 direcciones para que el diario llegue a tu casa de verano los fines de semana y de lunes a viernes a tu oficina. Aprovecha esta mega promo veraniega y suscríbete a ABC. Escribí al WhatsApp 0976-953-182 o llama al 021-415-1515. ABC con vos en todas las estaciones del año. Estoy pintando un cielo nuevo con los colores de esperanza y amor. Estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Buen día, el saludo para todos. Estamos arrancando Cardinal Deportivo. Juan Mafie, ¿cómo estás? Bien, Ariel, ¿cómo estás? Saludo para todos. Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Ariel, buen día. ¿Amaneciste bien hoy? Bien, ¿Dormiste bien? Sí, ya. Media hora para recuperarte, de nadie te tiene que hablar. Sí. Eso es de verdad, Sí, Junior. totalmente ¿Vos verdad, le querés sí. farrear a los perros? No, es ¿De verdad? verídico, sí. Media hora vos te levantás. ¿Qué hora te levantas? ¿Te despertás? Y normalmente 5:30, 6 de la mañana. 5:30. Entonces, Sí. si vos te despertás 6 de la mañana, ¿te quedás allí revolcándote en la cama, especulando con el paso de los minutos o ya te levantás y allí, en ese lapso, nadie tiene que hablarte? En los primeros minutos. Ni buen día. No, buen día, sí, el saludo, pero no es empezar a dialogar. Bueno, En ese aspecto. esta conducta particular que tiene Johnny. Sí. Bueno, atención señores, ya se suma Federico, Dani enseguida también. Hay noticia fuerte que seguramente va a implicar un largo debate aquí en el Cardinal Deportivo sobre el tema COVID-19 en el fútbol. Ojo que ya ayer inclusive acá estamos diciendo que el campeonato corre serio riesgo. Está en peligro el campeonato de acuerdo a la cuestión de salud, de acuerdo a al manejo del protocolo, a la aplicación del protocolo. Una forma de decir, porque da toda la sensación que la aplicación del protocolo en muchos clubes está siendo deficiente, es decir, los clubes están haciendo el famoso ñembotaví y la APF Es cómplice. como contralora dejó en manos de los clubes y los resultados, mejor dicho, nos muestran de que hay una dejadez, hay un abandono y que no se está tomando en serio. Por eso decimos que está en riesgo y en peligro el campeonato, el desarrollo del curso del campeonato, de acuerdo a lo que está ocurriendo en materia de positivos en los clubes. Ya se va a sumar Dani. Esto, insisto, esto creo que merece un largo tiempo de debate, de análisis, porque tenemos una noticia bomba otra vez. La derivación de cada día en cuanto a lo que tiene que ver con positivos en el fútbol. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Bien, Ariel. Saludos para los compañeros, para la doble audiencia, tele y radio, de este super sábado. Perdón, ¿cuál es lo último? ¿Y Juan? Sí, recibimos la información y esto ya está totalmente confirmado. A la espera, obviamente, de lo que la Asociación Paraguaya de Fútbol informe a través de su cuenta oficial en Twitter. Sí. En Cerro Porteño habrían 4 casos positivos al COVID-19. Esto a consecuencia de los test realizados ayer, previo al partido contra Guaireña, y hoy los resultados hablan que ya son 4 casos positivos. O sea, ya son confirmados. Yo tengo la confirmación. Ok. Vos tenés una fuente de Cerro que te contó que sí, yo tengo la hay 4 jugadores con COVID positivo en Cerro. Fíjate que ahí, reitero, o sea, porque a ver, yo entiendo, y es una de las partes esenciales del trabajo del periodista. Pero ¿se acuerdan del comunicado cuando decían, por favor, mándenos la copia a nosotros también, lo de la APF? Pero yo creo que la parte preocupante sería si es que se confirma que es un efecto cadena. Sí. Porque hasta ahora
Y uno hasta puede decir, no, pero que haya saltado positivo en el equipo A no tiene relación con que haya saltado en el equipo B. Pero estamos hablando de una especie de trazado que se está dando. Libertad, Cerro, 12, Guaraní. Uno dirá, espera, ¿y lo del 12 cómo fue? Y 12 jugó con Olimpia, pero Olimpia ya había... O sea, voy nomás. ¿Se acuerdan cuál fue la preocupación cuando estábamos todos encerrados allá por el mes de abril y mayo? Cuando se especulaba, pero si vuelve, ¿cómo vuelve? ¿Pero qué pasa si sale un positivo? Vamos a tener que suspender el otro partido. O sea, para poder dimensionar, fíjense de qué estamos hablando. Estamos hablando que los futbolísticos quedan en una parte secundaria, y no por una cuestión de querer buscar el morbo, no, porque está directamente ligado. O sea, ¿cuánto cambia la saga del Olimpia por lo de Antolín? ¿Cuánto repercute el arco de Guaraní con la ausencia de uno de los mejores arqueros que ha tenido el 2020? Ahora, con estos casos que Juanma reporta como positivo, estamos hablando de 4 jugadores que ya se pierden, por ejemplo, el clásico. El clásico de entrada. Antolín también ya se pierde el clásico. O sea, voy nomás a que vamos a llegar. Por eso, yo siempre citaba aquella vez, respetando el tema de la privacidad, hasta parece una cuestión de tipo el día de las elecciones, cuando te dicen, y el candidato que tiene una camisa roja, o el que andaba en un tractor, o el que era DJ. O sea, es medio ya tomarte, ¿se dice o no se dice, verdad? Claro. Pero eso por un lado. Pero fíjate, si hace 2 semanas Ariel, Johnny, Juanma y audiencia estábamos discutiendo cómo se tenía que tomar desde el fútbol la identidad del jugador. Ahora ya hay una verdadera preocupación de que si esto no es cadena, porque si es cadena, en algún momento les va a tocar a los 10 y les va a tocar un balotage, es decir, una segunda vuelta ya a los planteles minados, porque además este año tenemos menos equipos. A ver, vos sí, cadena producto de un equipo que se enfrentó con jugadores que ya... El caso puntual lo de Cerro Libertad, porque sospechoso es que justo que Cerro con Libertad aparezcan 4 positivos, cuando que en Libertad hubo 6 positivos. Y hay informaciones que se manejan dentro de ese mundo de los protagonistas, propiamente dicho, los futbolistas, dirigentes, que efectivamente ese lunes hubo jugadores de Libertad. Anda a confirmarlo eso, ¿verdad? No, pero eso está confirmado. A ver, Juanma, eso está, a ver, ¿cómo decirlo? Epidemiológicamente está comprobado. Está comprobado que ese lunes hubo jugadores de Libertad con síntomas que jugaron ese partido. Claro, llevemos el tema de síntomas, ahí te puedo ver. Pero, a ver, fíjate por ejemplo hoy con lo de Guaraní, que no concentró por primera vez por el tema del riesgo del conjuntivitis, y por eso ayer cuando Federico daba, yo preguntaba, ¿cómo se toma un caso que puede ser contagiable? Porque fíjense de qué estamos hablando. Técnicamente, el fútbol vos podés jugar con un virus que se contagie siempre y cuando no sea el COVID. ¿Se entiende? ¿Cuántas veces hemos tenido jugadores que yo jugué con fiebre? Con gripe. Con gripe. Con conjuntivitis, Rodrigo Rosa hace poquito. Claro, pero entonces uno dice, ahora mismo dicen, no, espera, ¿y qué pasa si? Lo que pasa es que hasta ahora era una especie de bandera, de decir, no, pero en un partido todavía no se dio. Porque a ver, si nos vamos al año pasado, el año pasado también, y Ariel ayer discutíamos, que vos decías, no, esto es continuidad nomás de lo del año pasado. El año pasado no tuvimos ningún caso donde, porque jugó el equipo A con algunos jugadores infectados, valga la reiteración del verbo, infectó al rival. No tuvimos ningún caso. Dani, hay diferencia. Yo creo que, y ya siento una postura al respecto, yo creo que desde ahora, y viendo esta situación, que es el peor momento, coincido, del COVID del fútbol, la APF tendrá que tomar otra vez el control total y exigir y hacer una vigilancia sanitaria, como hizo el año pasado. ¿Por qué? A ver, todo cambió ya para este año. La periodicidad del hisopado ya no es la misma. ¿Por qué? Porque antes se hacían cada 3 días, y si había un positivo, qué sé yo, Dani Chun dio positivo, todos se sometían otra vez
al hisopado para ver si están liberados del virus. Ahora no, pero ahora eso... solamente, Dani, se hace cada 8 días. Y si por ahí hubo un sintomático, uno que tiene síntomas en el plantel, solo se hace ese jugador, cuando que ya el virus pudo contagiarse. Entonces me parece que ese control sanitario también puede tener incidencia, porque la manera en que se hizo el año pasado me parece que era más eficaz para evitar la propagación del virus. O sea, ahora, pero yo no quiero que se vaya de un polo al otro polo, porque yo coincido contigo en parte, porque a mí me parece que el hecho de que tengan una frecuencia semanal, más cuando tenemos fechas de adelanto, me parece una desubicación, porque técnicamente eso significa que van a haber fechas que se van a jugar sin control. El mejor ejemplo, la primera semana, la fecha 1, 2, 3, dependiendo de cuándo se hizo el test, hubo una fecha que se jugó sin testeo, ¿se entiende? Si lo hace una vez por semana. Es como la vieja, el tribunal que se reunía. No, pero nosotros nos reunimos los martes, entonces si hay partido en medio, lo lamento, yo no me puedo. Entonces, yo lo que creo es que deben, el tema de la frecuencia, sí, ponerle 2 veces por semana, el tema de no retestear cuando salta un positivo, además del tema del costo, había una explicación también epidemiológica, que era muy difícil que al día siguiente ya salte el positivo si es que eventualmente ese positivo infectó. Ahora, sería ideal que en una frecuencia normal de fines de semana, hacerlo lunes y jueves más o menos, para que empiece a saltar en esos días. También sería interesante que hagas el test después de una práctica, tipo... ¿Cómo hablaba antes, por lo menos? Sí, tipo, usted maneja mejor. Tipo, si la práctica es a las 6 de la tarde, llamarlo a las 10 de la mañana. Claro. Pero tengo entendido que algunos clubes, por ejemplo, la práctica a las 6, a las 5 se hacían el test. A las 4 horas antes. Sí, a 2 horas antes después. Era para liquidar todo. Yo sinceramente sospecho que estos los clubes de Alonso, o también que no son rígidos en materia. Ya está Federico, vamos a hablar de Federico después. Hola Federico, ¿cómo estás? Y ayer le decíamos a uno de los médicos, ¿no? El tema de... a Bruce mismo. Sí, yo tengo información que hay algunos clubes que ya no son tan rigurosos con el tema de los exámenes, pero uno no puede creer, por ejemplo, lo que pasó esta semana, lo que se sospecha en Cerro. Ahora anuncia Gerardo que Libertad también descabalgó de la concentración por primera vez. Perdón, fue porque se hizo público nada más, pero el padre de Andrés Duarte confirma que él es uno de los contagiados. Andrés. O sea, el padre de Pulpito. Sí, le decimos entonces de Alexis, le decimos a la gente de Cerro que Alexis es baja para el partido de mañana y el clásico. Yo le pregunto una cosa que puede ser una desprolijidad o cuanto menos algo sospechoso o llamativo. Acá nos dijo el doctor Totil, médico del 12, que me imagino está bien informado porque sigue el caso, que había 14 jugadores. Sí. Y hablaba de 18 activos, era 19. Y la APF no habló de esa cifra. No, habló de 17 y 12 jugadores. Por eso, entonces, allí hay un desfasaje. ¿Qué es lo que está pasando? Hubo una diferencia en lo que manifestó el doctor de 12 de octubre y lo que... A mí me parece eso es llamativo, sospechoso. Como que el doctor te diga que habla de un número, de una cifra, y la APF levanta otra cifra. Bueno, ayer también el médico de Guaraní, saludo para él, siempre muy amable, pero él dijo que no había caso de conjuntivitis, y antes de terminar el programa una fuente, pero directísima, me dijo, tengo 7. Por eso no concentra, ¿verdad? O sea, pero uno entiende al médico hasta dónde poder decir, porque hay muchos médicos que dicen más verdades que los propios comunicados y otros que no. Fue muy directo, fue muy abierto ayer. Claro, él las 2 veces, ayer con el tema de la reinfección y todo, que es un tema muy delicado, porque eso sí que ya es personal, ¿verdad? Me parece el tema de la reinfección es más personal que la otra cosa, pero él fue muy directo, muy sincero. Por sobre todo está el Pulpo Duarte, Andrés Duarte. ¿Cómo le va, Pulpo? Buen día. Buen día, Federico, ¿cómo te va? Todo bien, gracias a Dios. Bien, bueno, qué semana, porque había tenido un golpe fuerte el partido anterior, Alexis, y ahora se confirma su caso de COVID, Andrés. Sí, Federico, bueno, lastimosamente le salió positivo Hoy le avisaron y bueno, nosotros estamos bien. Alexis tampoco no tiene ningún síntoma.
lastimosamente le tocó a él, pues es un tipo que se cuida mucho. Eso es lo que te puedo decir, Federico, pues él no comparte nada con nadie, no sale, tiene su terreno, su pieza completo, tiene todo su cosa que él usa todos los días, y bueno, y lastimosamente le salió. A mí me preocupa porque él demasiado bueno es, y le pesa mucho esta situación, porque como le digo, él se cuidaba mucho de esta pandemia, y bueno, le salió, y lo único que te puedo decir es que yo personalmente le hablo que esté tranquilo, y bueno, pero está un poco triste por los partidos que no va a jugar. Claro, estamos hablando del clásico, nada más y nada menos, ¿no? ¿Cómo? El clásico, digo, ya. No llega para el clásico. Él está triste por eso mismo. Andrés, entonces, bueno, sí, acá conocemos casos de gente que se cuidó hasta lo último y también le agarró, porque es así, ¿verdad? Está en todos lados. Si uno, sin conocerlo profundamente, se da cuenta qué tipo de persona es, un chico muy responsable, y le tocó junto a otro compañero, pues son dos, ¿verdad, Juanma? En Cerro Porteño. Cuatro son. ¿Confirmados ya los cuatro? A mí, sí, uno de ellos, ahora que el don Andrés no confirma, uno de ellos Alexis, y aparte 3 más. ¿Manejan lo mismo, don Andrés? Sí, así mismo. Dos son los titulares. Creo que uno titular, lo que Alexis sabe. Claro. Don Andrés, a ver, por todo esto que están mencionando, el cuidado que él tiene con sus objetos personales y todo, ¿dónde hicieron algún tipo de trazado, que la palabra que se usa actualmente, para saber cómo pudo haberse contagiado él? Y nada, yo ahora estoy pensando que, bueno, puede ser en la cancha, porque en otro lado no creo, porque él se cuida mucho tiene miedo de esta pandemia, y bueno, lo único que puede ser es dentro de la cancha. ¿Durante el partido con Libertad? Y puede ser dentro del partido, porque algunos jugadores ya me comentó que tenía fiebre al terminar el partido, los jugadores de Libertad. Jugadores de Libertad comentaron que tenía fiebre al terminar el partido con Cerro. Al terminar el partido con el Cerro. ¿A quién le comentaron eso, Andrés? Y dentro del vestuario escucharon. A Lacey me estaba comentando también. Qué responsabilidad. Y justo le tocó también a él. Bueno, muy grave si es así, ¿verdad? Yo sé que, como estaban diciendo recién los compañeros, hay jugadores que han jugado con esto, porque no. Por ahí un plazo, ¿verdad? Hace poco Gigliotti, el argentino, que jugó la final del Fútbol México con COVID. Sí. Pero ahora se está echando a correr esto, y en Libertad están muy enojados. Pero se está echando a correr la versión, Andrés, que los contagiados habrían sido después del partido con Libertad, justamente del lunes pasado. Y yo así escuché que algunos jugadores también que tenían ya esos síntomas. Y como te digo, no sé si yo no te puedo tampoco confirmar ni que Alexis se contagió dentro de la cancha, pues no te puedo decir, porque no sé de dónde se contagió. Claro, porque si vamos al caso, también Libertad conoció de casos. ¿Qué día fue la Libertad que apareció? El miércoles, ¿no? Miércoles, sí. Miércoles 12 de octubre, después de jugar con Guaraní. Le hicimos la pregunta al doctor Brusten, que es el encargado de parte de la APF, y decía que era muy poco probable el contagio. Ariel, perdón. Sí, a ver, ¿quién comentó? O sea, Andrés, tu hijo, el pulpito, comentó que se escuchó en vestuario que había jugadores de Libertad que terminaron con fiebre del partido, Andrés. Y así me comentó Alexis, no sé si es cierto, yo no te puedo confirmar, pero es lo que se dice. Se escucharon en el vestuario, pero tampoco, como te digo, no te puedo confirmar, no sé si es realidad, pero Alexis, por ejemplo, después de ese partido,
el hisopado de ayer lo que le salió, pues él estaba bien. Bueno, el otro titular... Hasta ahora está bien, él no tiene ninguna síntoma, gracias a Dios. No, y ni un otro compañero tiene síntomas, porque el otro nombre que nos dicen es Enzo Jiménez, ¿verdad? En el equipo titular. Y después hay dos jugadores que son suplentes. Uno entra siempre. Pero lo que se perdía en el clásico, Juanma, entonces son Enzo y Pulpito. Pulpito, sí, de entrada ellos. Y ¿Quién es el tercer arquero de Cerro? Antonio González. Y después el suplente de Bocelli. Sí, el otro, ¿verdad? Sí, se va a dar cuenta la gente aparte. No, claro, pero damos ya porque son ya ellos. son 500 casos, muchachos. Ya son, o sea, no es que son 2 casos aislados ya. Se filtró lo de Alcaraz en Libertad de Chávez. Ayer la foto de Sergio con Javi Báez y Mejía, ya me parece ese secreto de sumario. Y acá está hablando el papá de uno de los contagiados. No hay ahí, no sé nada. ¿Está siendo muy sincero, Andrés? Sí, así mismo, esto no se puede ocultar, es una cosa normal ya para nosotros acá en Paraguay, así es que cualquiera puede tener, de contagiarse, por ejemplo, no sabemos de dónde nos podemos contagiarnos, Andrés, pero lo importante es que nos cuidemos y respetamos todos los protocolos que dio que da el doctor. ¿Y usted, Andrés, todavía no recibió el COVID? No, gracias a Dios. El otro sí, el otro Pulpo. El otro hijo sí ya tuvo. Andrés Duarte. Sí, Andrés Duarte. Pero Andrés Duarte padre no, fíjate cómo la... Gracias a Dios todavía no. ¿Y usted trabaja activamente, verdad, Andrés? Sí, yo trabajo como taxista. Por eso, trabaja y tiene contacto con muchas personas y seguramente cumple muy bien el protocolo ahí. Sí, siempre con tapabocas, tengo mi alcohol en gel, así que me cuido mucho, justamente por la ley, sí. Pero si te agarras, en cualquier parte te puede agarrar y bueno, gracias a Dios, a nosotros todavía no nos tocó. Antes no comentaste con el Pulpito la jugada del segundo gol de Libertad. Porque para mi gusto hubo una falta ahí y Pulpito se queda tendido. A mí me pareció que él tendría que haber reaccionado para forzar la revisión. No, realmente él ganó la posición de... o sea que la carrera que tomó con Seba, él le ganó. Justo cuando iba a puntear la pelota le pisó los talones de Aquiles. Yo pensé que se golpeó mal, lastimó mal, pero gracias a Dios no pasó nada. Pero sí, Seba tuvo ese, digamos, más mañoso y le pisó primero y después le empujó en su brazo. Y a ella no tuvo más de reacción al éxito de... Cuando me pisó ya no podía más levantarme, dijo. Bueno, Andrés, futbolista participó, ¿te acuerdas del Ariel, verdad? Sí, Dani. Sí, no en todos. Johnny, creo que sí. Juanma, lo único que no se acuerda mucho. En ambas bandas jugó Andrés. A veces como central en algún partido también, Yo me acuerdo la eliminatoria 93 como lateral derecho. Y el Proolímpico y Barcelona. Lateral derecho, o sea, 92-93. Pulpo, Cerro Porteño. ¿Sí? Izquierdo también. ¿Cómo? Como lateral izquierdo. Lateral izquierdo también. Cerro Porteño, Argentino Junior tuviste también, ¿verdad? También, con Toro Acuña, Mondragón. Aquel Argentino Junior que había agarrado Ávila, fue a jugar a Mendoza, muy buen equipo era. Torneo de competencias, sí. Torneo de competencias. ¿Y después dónde te retirás, Andrés? Y después vine a Cerro Corá, después vine, o sea que de Argentino Junior pasé a Ferrocarril Oeste. Ferrocarril Oeste. Ferrocarril Oeste, después pasé a Deportivo Italiano, de Deportivo Italiano vine a Cerro Corá. De Cerro Corá pasé a River, Quelito. Después terminé en Venezuela, en Minero. Minero ahí de Guyana. De Puerto Ordaz. Puerto Ordaz, sí. Azul y negro. Jugó mucho en el estadio Cachamay. Sí, así mismo. Cachamay. Un muy lindo estadio que después se remodeló para la Copa América. Bueno, Andrés, un gusto hablar contigo.
manténlo a raya porque todavía está bien, se le nota responsable, se le nota bien al Pulpito y también, por supuesto, a Andrés, al Pulpo, porque tenemos Pulpo y Pulpito. Así que se mantengan bien, que se habla bien de esto del Pulpito y un gusto hablar contigo, Gracias, y bueno, yo le agradecido soy yo y vamos a seguir siempre con esta lucha y ojalá Dios quiera que todo salga bien. Gracias, un abrazo a todos. Abrazo. Andrés Duarte, padre de, en este caso Alexis Duarte, porque estamos hablando de él. ¿Va a quedar todo categoría de rumores esto? Porque no hay forma de comprobar, Dani, vos que sos el científico del grupo. No, es que, a ver si... ¿Pero cierto? No, claro, pues uno... Porque vos podés hacer como hacemos el trazado, sí, el conteo de los días perfecto, ¿verdad? Claro. 4 días. El tema es que acá se rompería, reitero. Y yo creo que ahora, más que nunca, lo que creo que fue fuera de micrófono les comentaba durante la semana, yo creo que en serio corre peligro el torneo. Sí, ninguna duda. Porque a ver, era una especie de línea Maginot o una última frontera, esto de que en partido todavía no se dio, porque todo era intervestuario o actividades sociales de los jugadores. Entonces, primero, yo creo que es clave lo que diga el médico de Libertad, porque me parece que en la parte final creo que Andrés también se percata, porque a ver, es un tema muy serio para terminar en se dijo que. Pues una cosa es que, no, fulano de tal, ahí cuando yo le estaba marcando, me decía, mira que, porque eso los jugadores hablan. Por eso, a eso, claro, pero después cuando, creo que vos le decís, Juanma, y le querés recalcar, y no sé, pues, pero se dijo. No sé si es verdad, dijo. Claro. O sea, paró un poco, lo sí. que primero tenía tinte más o menos de denuncia ya, ¿verdad? Después fue algo que puso en duda él mismo, sí. No entiendo perfectamente. Claro, porque a ver, si el cuerpo médico de Libertad, a sabienda que hay 2, 3, 4 jugadores que están teniendo fiebre, porque después vamos al otro caso, y eso era lo que estábamos contando, Federico. A ver, cuando ayer vos contabas lo de conjuntivitis, yo levantaba la mano y decía, espera, esto no está reglamentado, porque hasta ahora el reglamento, fíjense de qué tenemos que estar hablando. Hasta ahora lo que se habla es cuando vos tenés positivo, vos no jugás. ¿Cómo haces con síntomas que pueden ser o pueden no ser? Conjuntivitis. Mira, justo se trata del mismo jugador. ¿Se acuerdan del año pasado? Johnny, vos te vas a acordar en el Clásico, cuando se le preguntó por qué Rodrigo Rojas se fue directo al vestuario y dijo, no, él jugó con fiebre, él jugó con malestar estomacal. O sea, conocemos jugadores que han jugado con algún síntoma. No te digo de COVID, te hablo de síntomas. Entonces, la APF ante esta situación tiene que decir, espera, vamos a expandir esto, es decir, no es solamente el positivo. Bueno, si hay Rodrigo, Dani, con conjuntivitis contra Libertad, por eso te hablaba de se le veía muy bien. Sí. O sea, era algo que el veedor, el cuarto árbitro, y que prácticamente manejaba antes del partido que iba a jugar con conjuntivitis. De hecho, llegó con una gafa oscura. Claro, esa fue la duda por la cual no practicó la semana. ¿Te acuerdas que habíamos sospechado que capaz que dio COVID? Porque ese fue lo del Pollo Recale y compañía. Y él entró con conjuntivitis. Y totalmente de acuerdo. Si un plantel tiene conjuntivitis, me entra un jugador, un plantel tiene COVID. Fueron 4 que lleva de Olimpia. Sí. ¿Verdad? Y me entra un compañero de ellos 5 en realidad con el ojo así, yo le iba a parar. Pero por eso digo, ellos van a decir, pero en el reglamento la inhabilitación claro. no es síntoma que, o sea, en el caso de Rodrigo, totalmente de acuerdo. No pasa que el caso de Rodrigo, él ya fue descartado el tema del COVID en ese momento. Entonces quedaba ya como una enfermedad de... Pero tenía uno de los grandes síntomas. Pero Federico, el tema pero con ese criterio, el tema de Guaraní. O sea, en el tema de Guaraní, el único que dio positivo es Servio. Sí. Pero hay otros quienes están teniendo este virus. No estoy hablando del COVID, para que se entienda, claro. O sea, lo que te genera. Porque una cosa es causa y la otra es la consecuencia. O sea, el síntoma es la consecuencia de algo que ingresó a tu cuerpo, que puede ser virósico o de bacteria, ¿verdad? Sí. Entonces, fíjate que hasta los de la PF están diciendo, espera, ¿por qué hacemos acá? Porque si empiezas a saltar este tipo de medidas, porque reitero, yo creo que Duarte se percató y al final como que frenó un poco, pero me parece que sería interesante que se sepa. Y el mejor ejemplo es planteles que solían concentrar para esta fecha, dice, nosotros no vamos a concentrar. Entonces, eso por un lado, y reitero, si se confirma que esto se dio en cancha,
más que nunca corre peligro el torneo, porque allí sí va a ser una cuestión de trazado, decir, espera, que la gente entonces diga, otra vez con nosotros. Yo fue en la cancha Guani, el de 12 decir, no, pero yo ya jugué la vez pasada contra River, jugué contra Olimpia, que era un poco el temor del año pasado, que se fue despejando porque nunca había ocurrido. Libertad por esas cuestiones de calendario, porque me voy a preguntar si se contagiaron ahí, yo te digo que no. Mi creencia. ¿Por qué empezaría ahora justamente eso que no se dio en todo el año pasado, no se da a nivel internacional? Vos veías en Brasil en un momento 9 jugadores por un equipo y los del otro por ahí no lo tenían, ¿verdad? Pero Libertad tuvo el amistoso con Sol y después se contagiado todo lo de Sol. Sí. Después, antes de jugar Olimpia contra Libertad, los contagiados tienen esa particularidad. Sí. Ahora te pregunto, Juanma, que nos dicen aquí están preocupados. Los 4 de Cerro, ¿practicaron ayer con el resto de los muchachos? Todos practicaron ayer. Cerro practicó ayer normal. Inclusive hay una foto del Pulpito trabajando en el campo. Ayer trabajaron todos, sí, porque se da lo que dijo Dani al comienzo, que las pruebas se realizan 2 horas antes del entrenamiento. Ayer fueron citados para las 4 y ahí pasaron por el test. Posterior al test realizado, ahí entraron a practicar. Bueno, pero pregunto otra cosa, Dani. Esto es lo que, por ejemplo, también se cambió, lo que hace rato Ariel hacía el tema de la comparativa, cómo se hacía el año pasado. Claro, cuando estaba todo... O sea, cuando te acordás que eran los de la NASA, los del Ministerio, y los jugadores llegaban en el vehículo y se le hacía... O sea, ¿a quién, por ejemplo? Y ahí, por ejemplo, tenemos un claro ejemplo, Federico, del relajo, de decir... ¿Sabes qué? Es hincha que vengan a la mañana solamente para el test y luego a la tarde. Entonces que vengan nomás, vamos a hacer de una si nunca lo sale. Entonces, lo que dice Juanma, esto se hubiera evitado si vos lo hacías, no sé, bien temprano a la mañana, ponerle a las 7 de la mañana, y sabemos, y el fútbol tiene una ruta más, tiene una autopista, mientras que el resto de la población anda en empedrado también con el tema de los resultados. Claro. Y allí no los expones al resto. O sea, ahí, por ejemplo, tenés un claro ejemplo de cómo dijeron, vamos nomás a hacer todo de una, que vengan a las 4, se hacen el test, vamos a practicar si nunca lo sale. Y a las 5 claro. practicando. Ahí, es que así, algo que no se hizo bien. Totalmente. Otra cosa que pregunto, ¿no era que todos los que te van a jugar entraban con el negativo? 48, ¿O eso ya cambió también? No, 48 horas antes están obligados los clubes a hacerse el test, al día siguiente están los resultados. 48 horas antes de cada partido. Bueno, pero eso quiere decir que entraban, porque esa era la consigna, ¿verdad? Que cada uno que entre con el negativo. Claro. Sí. Digo, respecto a estas sospechas, son muy peligrosas, porque estás... Para mí, lo que me comentaba Gerardo, a ver, también... El tema de la fiebre. ¿Cómo lo comprobaba, verdad? No, claro, y además se supone que... No, pero que registro... en la cancha. Yo te hablo de la cancha, ustedes que van. Hay un oficial que le está disparando el tema, ¿verdad? No, y hay una carpeta, una planilla donde están todos los datos. O sea, entonces... O sea, ahí tiene que haber un registro. Por eso... ¿Sabes qué? Yo tomé pirona una hora antes para bajar y después saltó para el partido. O sea, estamos ingresando en un campo recontra peligroso. Muy peligroso. Por eso entonces, o sea, yo tomo con pinza, porque otra cosa hubiera sido allí, no sé, cuando entró Martínez, me comentó que estaba medio, cuando Tito Villalba entró y se cruzó, y le escuché entre ellos, pero después cuando dijo, no sé si es verdad, pero es lo que se comenta. Yo creo que hablo más como papá, es decir, mi hijo se cuida, porque después también va a decir, espera, veo esa lista, y por los nombres que daba, son todos jóvenes. Sí. ¿Verdad? Es como que por eso es una cuestión complicada, pero lo concreto es que de fútbol cada vez vamos a hablar menos, y no porque como dicen los amigos del WhatsApp, usted no, porque esto repercute. Ya la APF, ahora 41 segundos, la Comisión Médica de la APF informa que tras la última toma de muestras realizada al plantel de Cerro Porteño se han detectado 4 casos positivos al COVID-19, quienes ya fueron puestos en cuarentena. Y ahora la reunión de Bruten con Harrison. Creo que así nos dijo Fabio. Yo le digo, Federico, que la APF tendrá que volver a hacer la contralora y pero hacer una fuerte vigilancia sanitaria otra vez. Acuérdate ayer que la APF se abrió de los gastos. Se abrió, pero bueno, es su campeonato. Y su sale campeonato más abajo, discúlpame, Quique, sale más abajo Dani y Juanma, dice, que respecto al... Están a full todos. Es su producto, Federico, entonces tendrá que volver a tomar el toro y ser estricto en el control, porque nosotros manejamos informaciones que vamos a contar. Hay informaciones que vos accedes
y no se está cumpliendo como tiene que cumplir. No, de ninguna manera. Clubes grandes. No es que manejamos informaciones, tenemos fotos, todo. No, por eso, pero inclusive cosas que ocurren en entrenamiento, Entonces, si la APF no vuelve a hacer y a tomar el control, esto se está declarando SOO, los propios clubes están declarando SOO, y como dice Dani, con esto, vamos a ver qué pasa en Cerro. Si los 4 ayer practicaron, lo más probable es que Cerro tenga más caso en las próximas horas. Si vos te vas con tu conservadora individual, y esto me lo contó uno de los compañeros, y de repente 2 jugadores que se enfrentan son amigos, y se abrazan en un momento que el fútbol para, y comparten botellitas, ¿de qué protocolo me está hablando? Esto pasó en un partido. Uno tiene la botellita, el otro abrazó y tuvieron una charla, dame un poco y se va con su conservador individual. La otra vez pasábamos viniendo de Ipacaraí, de San Bernardino, para la FM. Pasamos por la primera que yo lo vi, al famoso centro vacunatorio de San Lorenzo, en la entrada. Y me mostró Gabo, mi compañero, me dijo, mira, este es el centro, y había un auto. Y cuando eso se dio el año pasado era una cosa, pero una caravana sin fin. O sea, la gente misma, ahora la gente, el jugador, yo no sé si está Gerardo, no quiero que quede flotando acá, hay que repetir, lo dijo Andrés Duarte, el pulpo mayor, que su hijo le contó que habría habido fiebre en el vestuario de Libertad. Jugó bien Libertad ese partido, reaccionó bien, los cuadros febriles son complicados también. ¿En Cerro está manejando eso, Juanma? A nivel general. Ya está, lo manejan. A nivel general en Cerro. En Cerro, claro, en Cerro. Ya prácticamente que lo asumen lo que comentaba. Y no va a venir un vocero, porque hasta ahora lo que maneja a nivel son el papá de Pulpo, ustedes que son destacados en Cerro, pero hay alguien que va a ser voz. Estoy preguntando justamente si qué va. Porque va a ser importante, pues. Va a tomar. Porque acordate que pueden lanzarla adentro y la expansión la dan ustedes, no ellos. Claro, por eso estamos esperando. Lo que tenemos que ver es ese día, el partido fue lunes de noche, sí. Culminado el encuentro, la APF informa el positivo de Lucas Sanabria, que ya habías informado al mediodía. Claro, él no concentró siquiera porque dio positivo. Sí. Informan el miércoles de los resultados positivos. El jueves informaron. Acá justamente estaba. Nosotros informamos el miércoles y ellos el jueves. El 17, ¿verdad, Juanma? El martes a las 23 minutos informan que el futbolista o el miembro que había tenido síntomas el día del partido y que fue puesto en cuarentena preventiva dio como resultado positivo. Al día siguiente del partido, cerca de la medianoche. 2 días después del jueves. La Libertad dieron ese día. Culminado el partido. Por eso generó tanta confusión. La gente cerró, además que estaba caliente con el tema de la derrota. Claro, y que o sea, la primera percepción, permitieron que juegue ese, y después fue el lunes. Pero y de eso hablamos con Bruto y dijo, y allí descubrimos por qué era. Porque la APF no es que solamente le dio el mando, sino que ellos se excluyeron. O sea, por ejemplo, eso para mí es inexplicable de la APF, que no querían trabajar. Porque, ¿qué es lo que cuesta? Una cosa que, de ahora más paga vos, perfecto. Pero hasta donde uno tiene conocimiento, no es poner una dirección más nomás en el correo. Es poner CC y poner, médico@apf.com.py. O sea, por ejemplo, esa es la parte que no entiendo. ¿Por qué lo que dijeron? Hagan nomás ustedes, después me avisan. Y se notaba que avisaban mal. ¿Por qué no hacerlo a la par? Fue anarquía total, Daniel. Anarquía total. O sea, esa parte yo le encuentro sí responsabilidad de APF. Pero también, o nos vamos a olvidar que cuando empezó todo esto, la Secretaría de Deporte dijo, esperan, pues parece que no están cumpliendo. Y empezó a mandar su gente para controlar a la APF, que controle bien a los clubes, para que los clubes controlen a sus técnicos y que los técnicos controlen a sus jugadores. Así estamos. Sí. Y vos sabés que la política de ser niñero, de ser niñera, salvo que vos estés en un régimen totalitario, no funciona. Entonces, eso nomás, lo que yo veo es que dijeron, el año pasado, y ahí sí, cuando discutía con Ariel, capaz, te pueden decir, lo que pasa es que ustedes no se enteraron nomás, y te citen una lista de fiestas clandestinas hasta cuestiones recontra sociales, y si no pasó nada, ¿por qué va a pasar ahora? Ese es el argumento de la gente que dice, no es que cambió, pero para mí sí cambió por estas cuestiones. O sea, si el técnico el año pasado era restricto y le decía, Johnny, sepárate nada más un poco de Ariel. Ahí veo
un termo y una bombilla nomás. ¿Dónde está tu bombilla? ¿Dónde está tu guampa? Si yo era así, y este año, bueno, tomen nomás. O el ejemplo que citaba Federico, no, yo era compañero de él el semestre pasado. Acá, toma nomás mi agua, que ahora hay picar 20 minutos para tomar. Invitaban a tu agua. O sea, eso sí me parece que... la otra vez sí se cambiaron muchas camisetas también, ¿verdad? Yo hay un montón de cosas. Es que el propio Tacuara decía en la nota... Tengo una y hay otra que llevo para mi conexión. Llevaba 2 camisetas. Pero mira que el paraguayo cuando no le está detrás es mortal. Es mortal. La puta, yo tengo una obra en casa ahí. No, por eso. Espectacular. Y no solamente paraguayos, sino que también algunos extranjeros se metieron. Sí. Es que si vos ves... conducta. No, por eso yo no voy al tema de la nacionalidad. Yo voy al tema de cuando se relaja algo y si vos tuviste una experiencia personal. O sea, a ver... Si yo tenía miedo sobre este comportamiento y por A o B motivo, primero hizo alguien conocido y después yo hago y no me pasó nada, olvídate, si no tiene conciencia social, que esa persona no esta va a foto, hacer por ejemplo, Dani, que ya no hay reacción alguna, entonces ya toman como naturalidad y los jugadores vieron, a ver, salió Dani Chun ahí en la foto, no pasó nada, nadie investigó, listo, esto ya es normal, ya no hay castigo, ya no hay control, porque hay un montón de fotos, desde Mateu, Gorosito, Sebastián Ferreira, y tantos jugadores que uno ve, tranquilamente, como si fuera que estamos en un momento, en una etapa normal, Pachi. Entonces, uno dice, esto se declaró, al no haber control, ya nadie tiene temor de nada porque no hay castigo y se declara viva la Pepa. Esa es la realidad. Ahora lo que se dio, ¿cuál es la versión actual, Dani, Juanma, Ariel, Johnny? Ustedes que conocen bien cómo es el minuto a minuto, no solo las redes sociales, sino lo que te pregunta la gente. Es que Libertad le contagió el virus a Cerro. Y está mal eso. Está mal o no. O sea, no puede instalarse como lo más importante hasta ahora al mediodía, siendo que no hay ni una prueba. Pero por eso, difícil, pues, claro, por pero eso bueno, probar. por eso yo creo que a diferencia de los otros casos, tiene ese aditamento especial y para mí no es porque se trate de un quinto equipo, no es porque se trate de Cerro o de Olimpia o de Libertad, sino que es el primer caso donde se instala de que eventualmente pasó en un partido de fútbol. Sí. Para que se entienda, o sea, para mí la gravedad, este caso es distinto a otros y amerita una investigación interna, por ejemplo, de parte de Libertad. Es decir, miren, acá tenemos nuestra lista, acá tenemos quiénes, o sea, con este tema del virus, para mí es imposible que vos tengas certeza, salvo que hagas test diarios. Yo la vez pasada le estaba comentando, cito siempre ejemplos del primer mundo, no para que se aplique a rajatabla, porque es imposible desde la logística, sino para entender cuál sería lo que más se acerca a una especie de error cero. Les comentaba que en la semana del Super Bowl, todos los jugadores tenían que hacerse test 2 veces al día. Lógicamente eso es imposible. Ni siquiera haciendo así puede saltar. Entonces, en un contexto donde tenemos un test semanal, lógicamente corres el riesgo de que eso ocurra. Ahora, si vos demostrás que ningún jugador tuvo síntomas a la hora de jugar, porque reitero también en esa cuestión, hemos tenido varios jugadores en varios equipos que jugaron con síntomas el torneo pasado, el antepasado en el retorno del fútbol y en y cuando hablo de síntomas no hablo solamente de fiebre, hablo de fiebre, de conjuntivitis, de diarrea, llamarle X, pero voy nomás. Debería haber una investigación de Libertad, de Cerro y de la propia APF. ¿Por qué? Porque si se confirma que fue en un partido de fútbol, ya esto de jugar como sea no tiene demasiado sentido desde lo sanitario. ¿Se entiende? O sea, si vos... Porque mucha gente luego te dice, espera, si ellos dieron negativo, ¿por qué lo que es argelería de que se coloquen en el banco con tapaboca? O eso de respetar... famoso, o ahí en el banco donde hay uno que tiene la X roja. ¿Para qué hacen? Y porque los controles no te aseguran que no exista un jugador con positivo. Eso es lo que se tienen que meter en la cabeza todos. Por eso se pide desde aquella, ¿se acuerdan cuando lo mataron al funcionario del ministerio con el tema de una celebración de un partido de Cerro Sol? Creo que se les dijo bien que no festejen, que no se abracen. a ver, ministro Rolón. Claro, entonces voy nomás a que
Por eso es que el tema de tratar de minimizar, bueno, que el jugador, que el arquero escupa en su guante o que se festeje, dentro de todo vos decís, el intercambio de camiseta, eso es compartir el hobby. Ahí vos decís, espera, ¿qué está pasando? Pero yo creo que este caso puntual tiene ese aditamento especial de que se sospecha de un partido de fútbol. Porque una cosa es, si ocurrió en un cumpleaños, en un baby shower, en un 15, en una farra, en una disco, en un asado, vos decís, bueno, sigue siendo algo ajeno al fútbol. Si ocurrió en un vestuario, si ocurrió en una práctica, bueno, hay que meter tuerca en ese vestuario, en esa concentración. Si ocurrió en un partido de fútbol, ya no se puede hacer nada. ¿Se entiende el hilo? ¿Se entiende la lógica? Claro, porque hasta aquí era que dentro del campo de juego nunca hubo contagios masivos, ¿verdad? Pero igual dentro de todo, lo importante para mí acá es si es que se llega a confirmar la negligencia de por lo menos no reportar, ¿verdad? Algún tipo de no sé, de que si tendrá un jugador con síntomas más allá de la fiebre, de la conjuntivitis, yo no sé, ¿verdad? A lo mejor con conjuntivitis no es algo que está azotando a nivel mundial y a lo mejor se tiene mayor control sobre la conjuntivitis, pero sobre el COVID-19... un vehículo, claro. También por el lavado de manos, el contacto directo también, ¿verdad? Bueno, estábamos haciendo gestiones, hay una reunión ahora de un presidente con un cuerpo técnico. Es momento de la pausa, la primera, ¿verdad? Sí. Permíteme, Federico. Quiero decir algo antes de la pausa. Sí. ¿Algo antes de qué? Porque quiero cerrar con lo que voy a decir bloque. ¿Sí? Quiero decir, Federico, no porque sea libertad, hay que dejar así. ¿Cómo hay que dejar así? No, y que no se entienda que porque es libertad, no vamos a investigar. Al contrario, hay que investigar qué pasó en ese partido. Si es cierta esta denuncia, porque es una denuncia que hace el padre de... Bueno, yo voy a cerrar con algo, voy a cerrar con algo que te va a sorprender. Sí. Y que tiene que ver con lo que estábamos hablando con Dani. Esperamos por mucha cantidad de mensajes. Acá está. Hola Federico, ahora el papá de Pulpito está diciendo en otra emisora que su hijo no sabe de dónde se contagió y nada sabe lo de Libertad. Ahí está. Pausa, Quique. Atención, Samber y Encarnación, ahora podés suscribirte a ABC con 50% de descuento y registrarte con 2 direcciones para que el diario llegue a tu casa de verano los fines de semana y de lunes a viernes en tu oficina. Aprovecha esta mega promo veraniega y suscríbete a ABC. Escribí al WhatsApp 0976-953-182 o llama al 021-415-1515. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, lo mejor es Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Fortín y su racha imparable. Después de los históricos premios a nivel mundial, Fortín suma un nuevo hito y se consagra como la caña favorita de los paraguayos. Con el primer puesto en recordación, uso y preferencia, Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay y hoy celebra con todos los paraguayos ser la caña favorita de la República. Fortín, República de la Caña.
Cuando el único camino es dar un gran salto, solo algunos avanzan. Lasca es el único laboratorio en Paraguay produciendo productos biotecnológicos. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. Con el Beer Cooler Midea, disfrutas de tus cervezas bien frías, sin congelarlas, hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontrá el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. En Bristol, aprovecha la semana de televisores con precios increíbles. Escucha esta super oferta. Televisor LED Smart Win 32 pulgadas HD. Precio normal 18 cuotas de 154.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 109.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. 0982-104-287, 0982-104-216. Cerámica Itagua S.A., calidad irrepetible. Seguinos también en Instagram, @cerámica_Itagua. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes de 2 unidades. Cocinas, preparas a tu gusto y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. ¡Atención! Olvídate de los billetes y las monedas con tu Más Tarjeta. Compra y recarga tu Más Tarjeta en supermercados Stock, Super 6, Vigi, Apostala, E-Global y con tu quinielero amigo de tu quiniela TT. Descarga la app Más Tarjeta Billetaje para conocer los puntos de venta y recarga habilitados. Para más info, seguinos en Facebook, Instagram y Twitter como Más Tarjeta PY. Más Tarjeta, nos movemos juntos, nos movemos más. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos, estándar, VIP y superior, que garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887.000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. En Cambio Sirendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz, disfruta y compartí el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Viví la experiencia del primer All Inclusive en Paraguay. Programa tus vacaciones en el All Inclusive del Yacht y Golf Club y pagando con tu tarjeta de crédito de Visión Banco tenés 15% de ahorro y 12 cuotas sin intereses. Para reservar tus paquetes comunicate al 021-906-121. En Visión Banco vos estás primero.
Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usar tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta, un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad en muy poco tiempo será del agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene en 2 presentaciones, menta y bolda y sabor cedrón y burrito. Otro golazo de Arcoiris. Seguinos en redes sociales. Arcoiris, con sabor y confianza. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, querés que estés seguro y que una compañía te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva. Atalaya S.A. de Seguros Generales, empresa seria y solvente, ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py o en Independencia Nacional 565, casi Cerro Cora, o al 021-492-811. 12:26, tenés nuevamente lo del Pulpo Duarte. Si hay certezas, Cerro Porteño va a enviar una nota. Estábamos hablando con gente de la dirigencia de Cerro. Si hay certezas, Cerro Porteño tiene preparada la nota para enviar a la APF. Esto decía el papá de Alexis, el Pulpito Duarte, Andrés Duarte, es futbolista, tipo que conoce vestuario, que conoce cancha. Decía al arranque de este Super Sábado. No, creo porque él cuida mucho tiene miedo de esta pandemia y el único que puede ser es dentro de la cancha. ¿Durante el partido con Libertad? Sí, puede ser dentro del partido porque algunos jugadores ya me comentó que tenía fiebre al terminar el partido, los jugadores de Libertad. Jugadores de Libertad comentaron que tenía fiebre al terminar el partido con Cerro. Al terminar el partido con el Cerro. ¿A quién le comentaron eso, Andrés? Y dentro del vestuario escucharon. A Ley le estaba comentando también. Un poquito más fuerte, Kike, ahí está, gracias. Bueno, lo que decía Andrés Duarte. Vos decías, Federico, que la dirigencia de Cerro, luego de chequear... Pero ¿cómo lo chequea? Chequea la parte interna, te digo. Vamos, o sea, claro, a mí yo le decía fuera de micrófono. Textualmente, Dani, si tenemos certezas... Caeta. Vamos a enviar la Yo la creo nota. que esa certeza se traduce de la siguiente forma. O sea, yo Cerro, le junto a los 4 y le digo, muchachos, pero díganme en serio. Y si los 4 te dicen lo que dijo Pulpo, no, ellos era casa, entrenamiento, partido. Además, Juanma, Cerro todavía no implementó concentración. No. Cerro es uno de los equipos que no concentró. Claro, porque además fíjate que ahí aparece el caso de Enzo, que de forma preventiva se había perdido el partido contra Luqueño, y justo tuvo el visto bueno. ¿Te acuerdas del sábado pasado acá estábamos debatiendo si volvía o no? Yo te decía, para mí vuelve ante el tema del negativo. O sea, yo creo que la certeza que menciona Federico es, si los 4 me confirman que ellos hacían la ruta de siempre y que no apareció una infección familiar. Después digo, bueno, APF, la única sospecha que tenemos el partido el lunes. Para también cubrirse, porque esto va a entrar en el campo de la inteligencia. Y cuando hablo de inteligencia no hablo hablo de investigación, contrainvestigación, porque, repito, acá lo novedoso y por primera vez en el fútbol paraguayo está en cuestión un partido de fútbol. Y vos un partido de fútbol ya no puede hacer, porque si no vamos a entrar en lo que debatíamos ya por el mes de abril. ¿Cómo van a hacer que en la pelota parada no se marque? ¿Cómo va a ser el tema de los corners? Y vos sabés que ahí sí corre peligro esto. Y hacemos un conteo. Sol, Olimpia, 12, Libertad, Cerro, Guaraní en veremos. Tenés más de la mitad del torneo. River, Luqueño, que ayer jugaron, de paso le decimos a la gente que River ganó sobre la hora a Luqueño, Guaireña y ¿qué equipo me falta?
Pero ahí ya paramos de contar. O sea, ya... Guaraní mencionaste, ¿no? Que sí, es que por eso son 6. El tema de conjuntivitis. Por eso, o sea, son los 4 de siempre, pero Guaraní con el pendiente de si todo es solamente conjuntivitis, 12 y Sol. Ahí tienes 6 equipos, 10 nomás son acá en primera. Y los que no tuvieron hasta ahora, Luqueño, River, Guaireña, ¿y cuál es el otro equipo que me está faltando? Nacional tuvo. Nacional. Tiene uno. No, fíjate en qué nivel estamos. Sí. Uno ya no califica. Bueno, entonces Guaraní está, como decís, pero hay un pendiente con asterisco. Sí, 5 confirmados con rebrotes grandes, 4 que están allí dentro de lo normal que diríamos, y uno me parece con asterisco, que es el caso de Guaraní con la cantidad de conjuntivitis. Bueno, Gerardo va a entrar. Gerardo tiene la certeza que Libertad entró con todos casos negativos, por lo que estoy viendo en Twitter, ¿verdad? No, es que de hecho que si entramos con casos positivos iba a ser mucho más grave, ¿verdad? Sí, pero eso lo están denunciando, Juanma. Pero con síntomas. No, ellos hablan del síntoma. No. Es peor. Porque si yo puedo entrar asintomático positivo y no se dan cuenta, pero si entro con síntomas a la cancha es peor. Y pero eso es lo que denuncian. Y por eso los libertarios están diciendo, nosotros vamos a meter gente con síntomas en otro vestuario. Vamos a compilar contra nosotros mismos. Vamos a meter 3 tipos que están en un vestuario, todos juntos, charla técnica, todo. Gerardo. Federico, ¿qué tal? El saludo para todos, a la audiencia también. Gerardo, están enojados, dolidos en Libertad, ¿eh? Sí, y tiene toda la razón del mundo. Eso es improbable. Que el propio Gerardo Brustein, el doctor de la APF, infectólogo, había manifestado que en un partido... Se está recortando. Sí, no, estoy de vuelta. Hubo un pequeño pestañeo. Que eso es improbable. Aparte de... Hay una irresponsabilidad, primeramente eso, de los componentes del fútbol, incluido por sobre todo los principales protagonistas, los jugadores. Irresponsabilidad al salir de la burbuja que con tanto celo la APF había hecho 48.000 páginas de protocolo antes del arranque del fútbol. Y después eso se fue relajando, eso se fue desmadrando, como dirían los mexicanos, y este es el resultado. Ahora, Libertad dio el caso de Lucas Sanabria, que estuvo para jugar de titular en aquel partido suspendido en el Guairá, en Villarrica, ante Guaireña, y días después aparece el partido contra Cerro Porteño. Él estaba para concentrar, pero como dio positivo fue apartado. Ahora, hay que aclararle, por ejemplo, a la audiencia, todos aquellos afectados al fútbol, jugadores, dirigentes, miembros del staff del club, prensa, todos aparecen en una lista y son sometidos al testeo de toma de temperatura. Más de un compañero en algún momento pasó los 36 grados, 37 grados y era dejado a un costado, y después a retomar de vuelta la muestra de temperatura, y si no está en condiciones no entraba. Y misma cosa con los jugadores, ya sea del equipo local o visitantes, se le toma, y lo hacen veedores de la APF. ¿Y qué síntomas antes de jugar un partido? De fiebre, es cierto, el jugador profesional puede afrontar esa situación de fiebre en un partido por las ganas de querer jugar, en fin, se preparó toda la semana, como se suelen decir ellos, se mentalizaron para ese partido, pero con dolor de cabeza, con dolor de cuerpo, en la preparación previa de 30 minutos a 100 por hora, a mí mi cabeza no entra que jugadores con síntomas se presten para ese calentamiento nada más. Uno pica, en la última parte, por ejemplo, pican a 100 por hora, cuando termina la preparación física previo al partido de fútbol, a 100 por hora. Antes estuvieron rematando 20, 30 remates cada uno, y con síntomas eso es imposible, y hay roncha
en campamento liberteño por esto de que aparecieron jugadores con síntomas. Es imposible, en mi cabeza no va a entrar y insisto, bueno, por mucha razón está causando repercusiones esto. Sí, está bien, me parece muy lógica tu reflexión sobre por qué no sería, que tampoco tiene certeza, ¿verdad? Científica, digamos, porque eso no sé cómo se va a determinar, pero fue muy lógico lo que está mencionando, porque estábamos diciendo mismo que como Garnero va a juntar 4 tipos con síntomas, lo va a meter en el vestuario, concentración misma, porque Libertad es uno de los equipos que está concentrando. Ahora hay una reunión entre Ditore y Garnero, cuerpo técnico, y no sé si van a aparecer 2 casos más ahora, dos más en Libertad, Johnny. Aquí me preguntan si, para que le haga la pregunta a Gerardo, si es cierto que Libertad tiene 2 positivos más, Gerardo. Sí, se maneja esa posibilidad una vez que aparezcan los resultados. Oficialmente eso se va a dar a conocer como es habitual, pero está cada vez más peliaguda la situación a tal punto de que Libertad, por ejemplo, tenía en la agenda practicar en Tuyucuá. Bueno, acá me dan ya un jugador nuevo de Libertad que tiene positivo. Sí, ahí está, claro. Sería el 7. Lateral izquierdo titular. En un principio dijo que estaba él y no estaba. Sí. Pero acá le da positivo, gracias a quien informa. Pero claro, los números y el tiempo que el partido de Cerro Libertad fue el lunes. Y 4 días después salen positivos. Evidentemente hubo jugadores con COVID positivo jugando ese partido. Asintomático, por supuesto, por eso... claro, pero ahí hay que determinar... Es muy difícil de probar eso, tenemos que ser responsables a la hora de... Hay que determinar si son o no asintomáticos. Es que el tiempo da para pensar así, porque... Sí, aunque no se hace cargo de lo que dice. 4 días, ¿verdad? Fue el lunes el partido, me acuerdo que Bruno arrancaba el programa de ese miércoles anunciando ya los positivos en Libertad y da perfectamente el tiempo, lunes, martes y miércoles, en 3 días, vos no tenés el resultado positivo, por más que tenga la enfermedad, quiere decir que jugaste el lunes con... Claro, jugaste... Bueno, y ayer planteábamos si este tema de reglamento que pusieron primero y después sacaron se tendría que... Es que no dan los tiempos. Replantear. No para esto, sino para caso que se viene, porque 12 de octubre ya sabemos cómo va a jugar. Sí. Libertad, 2 ahora, pero pueden ser más. El Cerro Porteño y Temor, porque ayer platicaron los 4 infectados. Sí, señor. O si no, vamos a tener que volver, Federico, al sistema anterior. Pero José Arturo tiene ese problema. ¿Al de los 7 jugadores? No. Al clausura. O sea, deshacernos del torneo. ¿Se entiende? O sea, claro. Rápido. Sí. Así es. Rápido. Pero el tema del 12, ¿sabe, Federico, la diferencia de los otros clubes? Que 12 no completó ni los 35. Y menos tiene un plantel paralelo. Entonces, por allí pasa mucho también la preparación del 12, la negligencia del 12, de armarse como corresponde, dada la situación especial que se está yendo. Acá me dice, por ejemplo, del jugador nuevo, el caso de Libertad, que ayer entrenó él, y después se empezó a sentir mal. En pleno entrenamiento se fue a hacer estudio y le dio positivo así nomás el tema, ¿verdad? Por eso, a ver, yo no caigo porque ya han habido, por una cuestión del trazado, jugadores que disputaron partidos y después, o sea, cuando se habla de que después dieron positivo, si vamos a una cuestión de incubación, y siempre se digo que lo jodido de este virus es que, a diferencia de otro donde vos empezás a contagiar con el síntoma, los famosos 2 días antes de la presentación de síntomas. Entonces, o sea, por eso es tan difícil de controlar, además de la responsabilidad del tema de que con síntomas capaz ya han jugado. Y ahí es donde vos vas a trampo y el síntoma, porque acá estamos acostumbrados de tener jugadores que vos decís, no, yo lo saqué porque toda la semana estuvo con esta molestia, con este síntoma. O sea, yo voy nomás ante algo flagrante, si hicieron, allí sí es repudiable. Ahora, queda otra vez ahí en la picota de lo que es el partido del lunes pasado, pero también comprendo cuando Gerardo explicaba lo que es la postura de Libertad, y yo utilizaba como argumento de crítica de lo que es el relajo. Cuando termina el partido, Libertad se saca la famosa foto de ganador, es en el vestuario. O sea,
si vos sos consciente de que, entre comillas, vos hiciste un trabajo de encubrimiento, lo que menos vas a hacer es sacándose ahí el tapabocas, saquémonos todo ahí en el espacio cerrado, ahí a 2 centímetros, todos allí, gritando y cantando el festejo, o sea, desde ese lado. Y también lo aislado por el tema del baby shower. Sí, que escapa lo futbolístico, pero que tiene que ver con lo otro que estamos hablando. Gerardo, ¿vos estás en línea? Sí, señor. No, nada más. Gerardo, son 5 casos ya en libertad. 5 con esta y este es titular. Enseguida van a... 5 casos positivos. Ya está el tuit, ahora sale el tuit oficial de la APF. Federico, nada más para reforzar lo que decía Daniel por el tema de las fotos después de los triunfos. Eso es una constante, eso es un clásico hoy día. Y por otro lado, el detalle ese, pero hasta si se quiere mete miedo, cuando la irresponsabilidad es total de parte de los jugadores, incluida la APF. Ahí está en pantalla, disculpame Gerardo, está en pantalla el nuevo tuit de la APF. De pasarse la botellita con un rival ocasional, el agua, de compartir el agua. Mis ojos costaron, no es que a mí me contaron, yo he visto en un partido, en Wittney, compartieron una botellita 3 tipos. No, pero a ver, había contado eso aquí y dije, un compañero me lo contó, dice, compañero, fuiste vos y me gusta que lo cuente públicamente con nombre y apellido. Y aquí, Dani, una vez más la lectura, porque esto ya es terrible. Con razón que está reunido auditores con Garnero ahora. No, pero la Comisión Médica de la APF informa que tras la última toma de muestras realizada al plantel de Libertad se han detectado 5 casos positivos al COVID-19, quienes ya fueron puestos en cuarentena. Yo lo que tengo que interpretar, porque hasta ahora yo cuando ustedes decían 5, era la sumatoria de los casos anteriores más pero este tuit, salvo que haya una... No, son nuevos. No, entonces te doy el ejemplo de Banjoni que me contaron bien ahí. Él practicó ayer, anoche se sintió mal, durmió mal, hoy a las 5 de la mañana se fue a hacer el examen y hace poco le confirmaron positivo. No, por eso, entonces hacemos la sumatoria. ¿Cuántos son? 11. 6, 7, porque se le suma a Lucas Zanabria. Claro, Lucas con una semana de antelación, ¿verdad? Pero en total ahora activo, ¿cuánto sería entonces? Y son 11. 11. Sumando a Lucas, porque fueron 5 el miércoles, Lucas antes, y ahora 5 más. 11 positivos. Y acá vamos al tema de la clase social, en la condición de cuidado, el famoso tema que vive con muchos familiares. Acá estamos hablando de uno de los planteles que más dinero gana, que más condiciones confortables tiene para vivir, ¿verdad? Porque en principio, fíjense por ejemplo, y no es por nada, pero Luqueño no tiene ni uno hasta ahora. Y eso es determinante. River, claro, porque te acuerdas que antes se decía los muchachos de General Día cómo van a ser, que tienen parientes que trabajan, que vienen, ellos mismos, pero acá estamos hablando de un plantel, Dani, que tiene todas las condiciones. Alcaraz, por ejemplo, Federico. Alcaraz en Olimpia. Más allá de la investigación que hay que hacer ahora, me parece que es el peor momento desde el punto de vista sanitario en el fútbol y llegó la hora en que la APF tendrá que hacer algo. Tendrá que hacer algo y, insisto, volver a ser la contralora de esto y hacer una vigilancia sanitaria estricta, severa de vuelta. Yo no sé porque no hay otra forma, si no, esto no... Totalmente de acuerdo con Dani, no va a terminar el campeonato. Es difícil que termine así. Yo no sé si la próxima semana se va a jugar el campeonato. Eso es lo que yo dije. ¿Y este fin de semana? Ahora cuando le toque a los grandes, cuando le toque por una cosa, el 12 de octubre ya está acostumbrado a los 34, cuando le comienza a tocar a los Cerro, Olimpia, Libertad, es Guaraní que... el médico sigue diciendo que tienen un caso conjuntivítico, a mí otra persona muy importante del club me dijo 7 y que no concentró ayer. Cuando comienza a tocar a los grandes, porque está bien, todos tienen 30 jugadores, pero hay 14, 11 que son indispensables. Claro, es que poder tener 30, Federico. Sí. ¿Qué pasa? Para Olimpia, para Cerro. Claro. Para Olimpia, Johnny ya se demostró que no es lo mismo Paiva, Chorrito Colmán que bueno. Para Cerro Porteño no sé, pero que no le pase nada a Patiño, porque Pulpito viene muy bien. ¿Quién es el otro defensor de Cerro? Marcos Cáceres. No, Cáceres bien. Bueno, está ahí. Eso Jiménez tiene brasileño, pero decimos esto que va día a día. Cuando le toque, yo no sé si esto no se va a cortar o vamos a reponer el reglamento de los 7 y el arquero. Pero yo te decía, ¿sabes por qué eso es inviable? Sí. Por el tema de que cada vez
los calendarios son más congestionados. Y esto Ya tiene sé, que Dani. terminar. No, por eso Pero digo, una carnicería viene siendo esto. Pero o si no hacemos lo de Brasil, entiéndase, Brasil, este fin de semana se juega la penúltima fecha y el otro jueves termina el torneo del 2020. O volver a lo que decía Daniel, achicar otra vez el campeonato. Claro, o sea, porque a ver, este torneo tiene que terminar indefectiblemente en mayo. Sí. Sí o sí tiene que terminar. Es más, pero me parece mucho más difícil cambiar sobre la marcha el sistema de campeonato que volver a los 7. Pero lo que te digo, Federico, es que y eso que este torneo entre comillas es más fácil, porque es 18 en vez de 22. Fíjate lo frágil que es el tema de calendarizar, que porque la Conmebol decidió jugar la Libertadores una semana después, la APF tuvo que prolongar un fin de semana. Imagínate, por un hecho inclusive exógeno. Ahora, si vos decís, este partido se suspende, vamos a jugar tipo lo que hizo Palmeiras. Palmeiras creo que jugó martes, jueves, lunes por el tema de Qatar, ¿verdad? Por eso te digo que va a ser inviable, y más cuando le estén tocando los coperos. Porque Guaraní, Libertad ya entran en acción en estas semanas, Cerro y Olimpia en el mes de abril, y allí ya no va a haber, va a ser el famoso caso ese de Cerro en el 2011, no tienen que jugar porque ya no tenemos más fecha. Sí. Por eso te decía que esta, o que se reúnan en urgencia y digan, en realidad, ¿sabes que vamos a jugar hasta la fecha 9 y vamos a volver otra vez? Y puede ser el colmo, ¿no? De 10, 8 clasifican, pero la sensación ahora es que están agobiados, porque esto si sigue con este ritmo es jugar con lo que tenés hasta que se agote el stock, o cambiamos porque para el 30 de mayo no llegamos. Sí, puede ser, y se produce lo que pasó en la Copa Libertadores, la propia Copa Libertadores, ¿verdad? Torneo continental importante que distribuye millones de dólares, terminó el 30 de enero, el 25, 29. Federico. Entonces puede pasar acá en este torneo, donde los intereses sin público van, primero con el tema del prestigio deportivo, segundo con la plata que te da la clasificación a la Copa para el año que viene, y donde yo no sé, Libertad llega a tener 15 para la Copa Libertadores y no sé cómo va a ser, ¿no? Aquí también hablan, Juanma, de las buenas relaciones entre Ariel Martínez y Horacio Cartes. Dice que denuncia le va a hacer Cerro a Libertad. ¿Sí, Ariel? No, además la APF, los clubes también llegó el momento de hacerse sentir con sus jugadores. De hecho, hay mucha plata de por medio, los clubes invierten, y si los jugadores no se cuidan como corresponde, están faltando a la disciplina, a tocar el bolsillo. Si llegan a comprobar de que hay jugadores que se salen del protocolo y están viviendo... Hay una foto pública que estaba en el Instagram de Javi Baez, que después sacó. Y bueno, entonces... La foto de Luis Shower. No había farra, no había bebida, pero estaban con la familia en un lugar cerrado. Y bueno, entonces, ¿qué va a hacer? Entonces los clubes mismos, si comprueban, investigan, y lastimosamente tienen que estar como policía, como niñero también, porque está claro que si se permite cierta libertad, se produce libertinaje. Está perfecto. Ariel, es lo que le pasó a Ale Silva en Olimpia el año pasado. Primero con aquella foto, después un par de hechos más que Johnny conoce, que tuvo Ale Silva. Y a Ale Silva el club lo sancionó económicamente y también con cierto freezer en un momento. Bueno, y no hay estoy de acuerdo con vos, pero te pregunto, sí. ¿Qué tiene que hacer la APF? No voy a decir volver a lo del año pasado porque ya liberó económicamente y no quiere hacerse cargo de esto, pero la APF hace cuánto no se pronuncia para la protesta, no hay pronunciamiento para nada. Yo quisiera hablar con Robert y no con el pobre otro Brusten, que hablamos ya cada rato. Sosa Gobellano dice, en su momento vamos a tomar la decisión en el comité, en el Consejo Ejecutivo, vamos a hablar de esto. Para mí es grave esto, lo que está pasando. Gravísimo. No, yo te digo que hay que... Estaba grave y no, el famoso no va a llegar a eso. A ver, hace 2 semanas cuando arrancábamos un Super Sábado y el doctor Romero nos decía, y todavía quedaba muy fresco lo de Sol, dijimos, esto pinta para grave. Esto pintaba para grave. O sea, ¿cuáles son las grandes virtudes de las organizaciones? Cuando prevés, cuando el famoso no permitís que la sangre llegue al río. Ahora el río está ensangrentado. Parece está el Nilo rojo, con está las rojo. plagas de Moisés y Egipto, ¿no? Pero a lo que vos decís, Federico, por ejemplo, la APF tranquilamente puede decir, yo ya no te pago más el test, sí, pero yo voy a cubrir y yo te voy a descontar de lo que va de la televisión. Tranquilamente puede hacer eso, porque por ejemplo,
más allá de que me negó el doctor Brustein, yo cuando veo el comunicado me dicen, el test rápido no sirve. Es porque había algunos clubes que mandaban el test rápido. Claro. Y el test rápido es la mitad de lo que cuesta el PCR. O sea, si yo soy APF y ustedes son los clubes, yo te digo, Johnny, yo te banqué el año pasado, de ahora es más, vos pagas. Pero no es que yo me cruzo de brazo y espero, sino que yo te tengo que dar a vos $1.000.000. Entonces, ¿sabes que en vez de darte 100.000 por mes, te voy a dar 95 y el 5.000? Yo voy a seguir haciendo el test, pero yo voy a tener la autonomía del laboratorio, de la frecuencia. Se va entendiendo, ¿verdad? O sea, sí, claro. Cito nomás un ejemplo para que la gente entienda. Plantearle eso al doctor Brustein, que está en línea nuevamente, muy amable. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estamos? Y yo estoy... y me sobrepasa todo esto, me confunde un poco. Pasamos el mediodía de tal número de contagiado a otro número importante, en planteles importantes, planteles de fútbol importantes. Tendrá que ser otra vez el doctor Niñero, no hay otra. Pero ya el doctor Niñero le agarró una estrella el año pasado. Y otro punto, el tema de... Acá se deslizó la sospecha de un club hacia otro, que vamos a estar ahondando en la nota. Y también el tema que ayer hablamos, doctor, cuando yo le preguntaba si todos los clubes hacen todos los exámenes, y usted decía que ahora los clubes ya pagan su propio examen. Entonces uno tiene toda la confianza, todo junto eso para comenzar con esto. Y primero, doctor, confirmar los 5 casos positivos en Libertad, recientes. Sí, hoy Libertad comunicó 5 positivos más en un chequeo general que hizo. Son jugadores que están asintomáticos y que ya están en cuarentena. En total contabilizan 12 desde la última semana, de los cuales 10 son jugadores. Doctor, usted sabe que arrancamos la programación hablando con el Pulpo Duarte, es futbolista, Andrés Duarte, padre de Alexis y Andrés, futbolistas. Alexis el Pulpito de Cerro, y comentaba algo que nos llamó la atención, que habría acontecido después del partido contra Libertad del lunes. Tenemos aquí que esa parte para que escuche el doctor Brustein. No, creo porque él cuida mucho tiene miedo de esta pandemia, y el único que puede ser es dentro de la cancha. ¿Durante el partido con Libertad? Sí, puede ser dentro del partido, porque algunos jugadores me comentó que tenía fiebre al terminar el partido, los jugadores de Libertad. Jugadores de Libertad comentaron que tenía fiebre al terminar el partido con Cerro. Al terminar el partido con el Cerro. ¿A quién le comentaron eso, Andrés? Y dentro del vestuario escucharon. A Alexis le estaba comentando también. Bueno, esto contaba el papá de Alexis Duarte, jugador de Cerro, doctor. Sí, escuché y leí por las redes sociales, Federico. Y la verdad que nosotros confiamos en el trabajo profesional de todos los médicos del club. El responsable por el cumplimiento del protocolo y por evitar este tipo de situaciones, si es que ocurrieron, ¿verdad? Es el médico del club, porque el protocolo, que es el mismo que tenemos nosotros, el mismo que tiene la Conmebol, que tiene la FIFA para los partidos eliminatorios, es remitir para el día antes los resultados negativos. Pero si un jugador tiene síntomas el día del partido, evidentemente le tiene que comunicar al médico del club, el médico del club le comunica al entrenador y se le saca de la convocatoria. A mí la verdad que no me entra en mi cabeza que un médico le haga jugar a un jugador con síntomas, o que el jugador incluso se exponga a jugar con fiebre o con otro tipo de síntomas. Por eso me sorprende muchísimo, porque expone su vida, expone la salud de sus compañeros, la salud de sus rivales, y la PF como comisión médica, nosotros siempre confiamos en el trabajo de los médicos del club, porque siempre lo hicieron bien, y porque al fin y al cabo, cuando ocurre este tipo de situaciones, el principal perjudicado no es el equipo rival, es el propio equipo que al final termina padeciendo un montón de positivos, que después a lo mejor por ganar un partido termina con 10 jugadores menos o 15, yo qué sé. Por eso lo veo todo difícil. Ojalá no sea así. Nosotros vamos a hacer una investigación como
corresponde de cómo están el protocolo en los clubes y también lo que ocurrió la semana pasada. Se les va a llamar, como están los chicos están con COVID, vamos a llamarlos por teléfono y vamos a hacer y vamos a confirmar todas las denuncias, lo vamos a confirmar por vía telefónica, una entrevista a todos los involucrados. Yo escuché que Cerro va a enviar una nota y sobre esa nota vamos a trabajar. Doctor, ¿y otras medidas para tomar en los próximos días? Pregunto porque si esto sigue así, difícilmente el campeonato pueda terminar. Es posible que se vuelva al sistema anterior, en donde casi ustedes eran policía o niñero de hacer controles, de tomar con mayor rigurosidad lo que tiene que ver con los análisis. ¿Qué se va a hacer? Bueno, nosotros ya en estos días insistimos con el tiempo de los análisis, que no haya ningún desfasaje entre el momento en que reciben los resultados de los clubes y recibimos nosotros. Eso va a evitar cualquier tipo de suspicacia, de demora que pueda ser malinterpretada. Entonces, en el momento que el laboratorio emite el resultado, también va a recibir el club y la APF en simultáneo. Especificando también, en el caso de que haya algún paciente sintomático y con un test positivo, qué hora se sacó la muestra y qué hora se emitió el resultado. El médico de campo en los partidos también va a ser el encargado de comprobar la salud de los atletas al llegar al estadio, y va a completar una planilla con el control de temperatura. De cualquier manera, estas son medidas que no son 100% efectivas, porque uno puede ir con dolor de garganta a un partido, no contarle a su médico, no contarle al entrenador, no tener fiebre y estar empezando un cuadro que puede ser COVID. Entonces todo el protocolo en todas partes del mundo se basa en la responsabilidad profesional, empezando por los jugadores, siguiendo por el médico, pasando por el entrenador y por la dirigencia. Así que todos tenemos un compromiso y una responsabilidad que debemos cumplir para que siga adelante. Doctor, y hay imágenes inclusive que circulan a través de las redes. El año pasado ustedes, vos mismo, tenían otro tipo de actitud. Se tomaban medidas al respecto de unos jugadores que se comprobaban con imágenes de que estaban en lugares públicos, en aglomeración. Este año uno vio mucho y no hubo reacción. Con eso, ¿qué va a pasar a partir de ahora si es que se llega a comprobar de vuelta que un jugador sale fuera del protocolo? Bueno, si nosotros, si se viola el protocolo durante un entrenamiento o durante un partido, la APF va a actuar. O si hay una violación flagrante que sea demostrada, que sea incuestionable. Lo que nosotros no podemos es basarnos en fotos de redes sociales, porque no tenemos capacidad de investigar, de decir si esa foto fue hoy, ayer, mañana. Ustedes me van a entender eso. Sí. No es nuestra función. Cada denuncia que nosotros recibimos en la APF, ya sea periodística o de aficionados o incluso de empleados de la APF, que se encuentran con jugadores, con entrenadores en eventos sociales, en restaurantes, en centro comercial, nosotros le transmitimos al club para que el club tome las medidas disciplinarias. Yo insto a los clubes a que hagan eso, porque es evidente que la falta de cumplimiento del protocolo perjudica en primer lugar al club donde se comete la infracción. Ese jugador que está infringiendo el protocolo, yendo a un centro comercial o yendo a un restaurante, ese jugador al que le está perjudicando es a él mismo, a sus compañeros de trabajo y la institución que le paga. Doctor, una consulta desde el reglamento. Presentar síntomas, y no hablo del COVID, lógicamente hasta ahora no es un impedimento para la disputa de un partido. ¿Eso lo van a revisar o crees que si hacen eso sería ya una restricción muy cerrada
Digo esto en el contexto de que dentro del fútbol, inclusive en la prepandemia o durante esta pandemia, hemos tenido casos de jugadores que han jugado con fiebre, con algún malestar estomacal, ahora con este tema de conjuntivitis. ¿Cómo lo toman ahí desde la parte médica de la asociación? Bueno, y nosotros siempre confiamos muchísimo en el trabajo de los médicos del club, porque realmente hasta ahora hicieron un trabajo excelente. Esto ocurrió, este manto de duda que apareció a partir de la semana, el último partido de la fecha anterior, esto nunca había ocurrido. Nosotros siempre hemos tenido reuniones de los médicos del club en la comisión médica y siempre estábamos todos de acuerdo y teníamos un mismo criterio y hasta ahora nunca habíamos tenido problemas. Y nosotros queremos seguir confiando en el trabajo de los médicos del club, porque además que no tenemos otra opción. No hay forma, el único dato objetivo que tiene el COVID es el testeo. Pero si nosotros no tenemos capacidad de testar en el día a los jugadores. Si nosotros pudiéramos testar en el día a los jugadores y tener el resultado antes de la hora de la disputa, nos quitaríamos muchísimo de este tipo de problemas, pero esto alteraría muchísimo la planificación deportiva, porque a lo mejor hasta 2 horas antes del partido el entrenador no puede saber con quién va a contar para ese día. En todas partes del mundo, con la Conmebol, con la FIFA, hay un periodo de tiempo para comunicar los resultados. Y está en la responsabilidad, como vuelvo a repetir, de los jugadores, de los médicos, de los entrenadores, no tener en cuenta, no alinear a jugadores con síntomas sospechosos de cuadro tipo COVID. No hay otra forma de hacer. Insisto, se basa en la responsabilidad individual. Nosotros vamos a insistir en el control de temperatura de las personas a la hora de los partidos, pero no es el único síntoma. Si al jugador le duele su garganta y no tiene fiebre y el jugador no cuenta que le duele la garganta, puede estar desarrollando un COVID y nadie no se va a enterar hasta que se haga el test a los 2 o 3 días. Como también está la otra parte de que capaz está desarrollando un síntoma que no es precisamente COVID. También puede ser, pues claro. Puede ser un cuadro de influenza, o sea, no es la única enfermedad que puede padecer un jugador. Por ejemplo, ahora que se habla, caso puntual, hoy juegan Guaraní Olimpia, y en Guaraní hablan que hay una cantidad importante de jugadores con conjuntivitis. Desde lo que es el reglamento y la parte médica, eso no es impedimento. Justo hablamos de un síntoma que es uno de los que menos aparece con el tema de la relación con el COVID, por eso se va más al tema de la fiebre o los otros síntomas que estabas citando. Ahí, por ejemplo, no hay un impedimento para que estos jugadores sean alineados esta noche. No, porque la conjuntivitis, más bien si se contagian entre jugadores, la conjuntivitis es una enfermedad banal que ocurre muchas veces y que es muy contagiosa y que no tiene nada que ver, generalmente no tiene nada que ver con el COVID, no es un síntoma común del COVID. Claro, lo que pasa es que el caso positivo de Guaraní mostró ese síntoma, por eso te hacía la consulta. Claro, pero los otros tienen otro tipo de conjuntivitis, me imagino. Yo me estoy enterando realmente a través de ustedes. El doctor de Guaraní nos llamó a consultar eso. Nosotros tenemos a una infectóloga contratada por la APF que está a disposición de todos los clubes. Estuvimos trabajando, por ejemplo, con Olimpia en estos días, con uno de sus casos, que incluso el Ministerio de Salud intervino porque es un posible caso de reinfección, el primer caso de reinfección que tenemos en el fútbol paraguayo. Un jugador que ya tuvo COVID en la apertura y que vuelve a tener COVID ahora en la apertura del 2021. Entonces, ese es un caso que incluso a través de la comisión médica puso en contacto el infectólogo que tiene la APF con el infectólogo que estaba trabajando con el club y con el Ministerio de Salud. Entonces nosotros estamos haciendo un trabajo y estamos en permanente colaboración con los clubes cuando nos solicitan. Entonces, así que, insisto, ponemos a disposición toda la infraestructura de la comisión médica para asesorarle a los clubes en todo lo que necesiten y nos gustaría que nos comuniquen todo este tipo de situaciones.
Doctor, ¿y qué se recomienda en este caso de Guaraní? Porque Federico tiene la información. Me estoy enterando por vos. Yo no sé si el doctor Guaraní ya le llamó a la doctora Amanda Quintana, que es la infectóloga que trabaja con la APF, y si ya le pidió su asesoramiento, pero yo me estoy enterando a través tuyo y no sé qué implicancias tiene eso, porque no puedo opinar desde el punto de vista médico en base a lo que vos me decís. Claro, porque uno, por ejemplo, en la escuela tenía conjuntivitis y te pedían que te quedes en tu casa porque es una enfermedad muy contagiosa. Y, así mismo. Sí, porque Federico maneja la información, es desmentida por el médico, pero de buena fuente le dicen a él que sí hay casos que incluso por eso nos concentraron anoche, para no exponer a ningún contagio. Pero, bueno, como dice el doctor, al no ser oficial, al no existir ese contacto, y eso lo maneja el propio cuerpo técnico, ¿no? Y sí, me parece que entra dentro de este paquete que estamos teniendo, ¿no? Claro, pero Fede, le quiero consultar, doctor, ¿cómo es probable o es posible comprobar que haya ocurrido eso que denuncia cierta parte de Cerro Porteño en el partido del lunes contra Libertad? ¿Cómo se puede hacer? Y van a hablar con los chicos, dijo el doctor, con los jugadores, le van a preguntar a los jugadores. Nosotros vamos a llamar a todas las personas implicadas. No sé, por eso, entonces Cerro va a enviar una nota, no sé si ya envió, y que nos gustaría que detalle a las personas implicadas para poder nosotros llamarlos y entrevistarlos y saber su opinión. Pero es muy difícil demostrar, salvo que algún jugador confiese que haya tenido síntomas y que teniendo síntomas fue alineado, pero también puede ser que haya tenido síntomas y no se lo haya dicho al médico o al entrenador. O sea, es todo muy complejo y muy difícil de manejar, pero de cualquier manera nosotros estamos en la obligación de saber qué es lo que pasó. Doctor, a mí me dijeron cuando tuvimos el caso de COVID acá, que lo prudente después de estar la última vez con el contacto eran 3 o 4 días hacer el examen, ¿verdad? Para tener más certeza. 5 días es lo ideal, al 5.º día. No, digo esto porque seguramente usted conoce el caso, hay 2 jugadores de Libertad que estuvieron con un caso positivo COVID, el contacto, el jueves, y ellos se hicieron un examen ahora y le dio negativo y se reagrupan al plantel. ¿Eso está bien? ¿Haberse hecho el examen un día y medio después de estar con el contacto? La verdad que, Federico, no sé yo si escuché algo, ¿verdad? De una foto de un jugador que vive en el mismo edificio, ¿no? Así mismo. Estamos hablando del serbio Baez y Mejía, que la información que ahora tenemos de Baez y Mejía es que dieron negativo y que se están reagrupando al plantel, pero el examen fue un día y medio después de la foto del contacto. Y lo ideal es hacerse al 5.º día, ¿verdad? Porque entre los 2, 3, 4 días puede salir negativo todavía. Pero no sé cuál es la situación, no sé ni quiénes son los jugadores y no sé si están en el plantel de Libertad, si el doctor de Libertad tomó las medidas correspondientes, porque si el contacto fue, ¿cuándo fue el contacto supuestamente? El jueves. El jueves, pues tiene riesgo de ser positivo hasta el domingo. Por eso. Bueno, aquí para finalizar, si no tiene algo más los compañeros, una pregunta clave, simple. Dice un oyente a través de WhatsApp, ¿y no se toma la temperatura antes de ingresar al estadio? Que lo veíamos siempre, ¿no? ¿Siguen haciendo eso? Sí, señor. No, pero por el tema de la fiebre. A partir de ahora lo va a hacer el propio médico de campo, no lo va a hacer un funcionario y va a anotar en una planilla. Pero insisto, no es un síntoma, el único síntoma. No, claro. Digo más por la denuncia de los jugadores con fiebre. Me refiero a eso. Todos los jugadores a mí me informa el médico de campo de ese partido que se tomaron la temperatura antes del partido. Yo no confío mucho en esa, porque me acuerdo en uno de los partidos, Federico, estuve afuera casi con 45 grados de temperatura y mi temperatura daba 35.9, no, eso no. Y él en el club. No, pues la temperatura corporal, de verdad, a lo mejor no te mide lo de afuera. Doctor, ¿cómo dijo que quiénes van a tomar la temperatura? Los médicos de campo. ¿A partir de ahora? Sí. Él se va a encargar con una planilla con los jugadores que van a disputar a los jugadores que van a disputar el partido, le va a tomar la temperatura al médico de campo. ¿Eso se da desde esta tarde?
Sí, debería haber sido desde ayer ya, me imagino que... Claro. Ayer en el partido de ayer. ¿Y quiénes venían tomando? No, yo tengo entendido que eran la gente de seguridad de los estadios. No, claro, está bien. Alguien que tenga más certeza sobre eso, ¿verdad? Es importante. Así mismo, y que tenga un criterio médico a la hora de anotar los resultados. Doctor, como decía una canción por último, el fútbol no para, ¿no? Esperemos que no. Nosotros, de cualquier manera, sigo insistiendo, para nosotros lo más importante es la salud. Pero yo no veo ahora mismo una situación que apeligre el que pare el fútbol. Para eso aumentamos a casi 60 y pico el número de integrantes del protocolo para que los jugadores tengan margen de maniobra en caso de situaciones como esta. Doctor, la próxima semana se va a reunir el Consejo Ejecutivo. Si lo convocan, ¿cuál sería su consejo a los directivos? Ayer hubo Consejo Ejecutivo. Yo estuve, no sé si fue ayer o anteayer. Antes de ayer. Sí, yo lo que les expliqué las medidas que íbamos a tomar y le insistí en la preocupación que tenemos en la aplicación del protocolo en algunos clubes. Entonces, esa sería mi postura, ¿verdad? Más que en el Consejo Ejecutivo me gustaría tener una reunión con la divisional, con los clubes de primera división y hacer un llamamiento de por un lado de responsabilidad a la hora del manejo del protocolo, y por otro lado no caer en rivalidades, no llevar el tema médico a rivalidades deportivas. Queda muy mal. Yo entiendo que el deporte, el fútbol, la pasión, pero el año pasado el fútbol fue una causa nacional. Todos los dirigentes de forma unánime apoyaron y se apoyaron entre sí a la hora de llevar adelante el protocolo del COVID del fútbol paraguayo, y no me gustaría que eso se pierda, que esa rivalidad deportiva termine por ensuciar este protocolo y crear situaciones de confianza que terminen por incluso transmitir esa desconfianza hacia los aficionados. Entonces es importante tener también esa responsabilidad de parte de la dirigencia. Entonces sería bueno volver a ese espíritu que teníamos el año pasado. También el periodismo, a un llamamiento yo sé que ustedes tienen que transmitir todo lo que ocurre y criticar cuando las cosas se hacen mal, pero no tenemos que perder de perspectiva que en la vuelta al fútbol, el COVID, en el mundo del COVID es una causa nacional. Todavía tenemos que hacer que vuelva la intermedia, la B, la C, así que está en manos de todos que eso ocurra. Muchas gracias, doctor. Abrazo, Federico. Ahí está el doctor Brustein. 5 en libertad. Con esto arrancábamos la entrevista. A partir de esta fecha la temperatura la toman médicos. Yo siempre cuento acá ¿Qué te dice eso? ¿Qué sospecha? ¿Qué te dice? Yo siempre cuento acá que yo me voy a un BG y un señor, el guardia, un señor monachones, pero él tiene la mala costumbre de tomarte la temperatura y me parece que me deja que te dio baja, entonces te mete una palmada, adelante te dice, encontré la muerte, no tenemos que tocarnos, ¿verdad? ¿Qué dice eso? Que no se hacía y que se sospecha por lo menos. Y sí, no, que sospecha, porque siempre se dijo en los sitios laborales también, Claro. Siempre se dijo que si vos no sabés tomar, si a mí me dan un termómetro y no sé, ¿viste? No. Es que cuando tenés 35, cuando tenés menos de 36 de temperatura, algo no está funcionando evidentemente en el aparatito, ¿verdad? Los aparatos, y aparte de eso, al menos a la prensa, nosotros son funcionarios del club los que nos toman la temperatura y nos hacen cumplir con ese protocolo, ¿verdad? Claro, porque a ver, ¿por qué a ver, más allá de que no ocurre en el país, por qué en los estamentos de contraloría de los lugares donde se chequean no está gente que es parte? Justamente para no generar el conflicto de intereses. O sea, si algo tan básico como la temperatura, que no es el único síntoma, pero es el parámetro mayor que se toma para el ingreso a un local, lo va a hacer un funcionario del club que está en un rango en lo que es esa cadena alimentaria bien inferior a superestrellas,
¿quién entre comillas se bañaba? O sea, voy nomás. Con esto no estoy diciendo que se estaba apañando, pero si sale la PF a decir, ¿sabe que desde ahora vamos a hacer esto? ¿Cuántas cosas fueron cediendo? ¿Cuántas cosas fueron cediendo y ahora dicen, mira, había sido qué? ¿Qué es lo que tanto costaba, verdad? De que y ni siquiera voy a lo que dice cuenta Johnny, que le creo 1000% el tema de estas maquinitas, porque a ver, a todos ya nos pasó que todos creo que hemos muerto por baja temperatura y no por fiebre, porque a todos ya nos salió 32, 33, o sea, todos tenemos esos casos. Entonces, pero repito, el fútbol tiene otros recursos, el fútbol tiene otros privilegios. Lleva esto a ver, hemos visto lugares públicos y privados que en algún momento cerraron en un porcentaje menor. ¿Cuántos casos son en estas 3 fechas? Juntando, y ni junto lo que hace rato cuando Federico me preguntaba, ¿por qué no pusiste un caso? Sacá el caso de, o sea, el que tiene uno ni cuenta. Este es como el tema de esa lista de los millonarios en la revista Forbes, ¿verdad? No, vos tenés 50 millones, andate acá estamos hablando de sumá los 6 equipos, ¿y cuántos casos tenés? Pero esto sigue. Entonces, yo creo que debe haber un comportamiento y un control acorde a que esto sigue. Y creo que a eso también apuntaba un poco el doctor Guzmán en la parte final, que después, porque era una cuestión de unidad cuando volvió el fútbol, todos estaban de acuerdo, y ahora no, pero me parece que fuiste vos. No, si vos vas a decir así, yo creo que en realidad fuiste vos, y ahí me parece que lo que va a ocurrir es que todos van a terminar exponiendo y exhibiendo las incorrecciones que se venían cometiendo. Y bueno, el perjudicado del fútbol nacional. Bueno, ¿cómo queda esto, no? Entre tantas cuestiones venimos haciendo bienes. Estoy redactando y queda mal. Dice, desde esta fecha médicos de campo tomarán una temperatura a los jugadores al ingreso a los estadios. Hasta ahora esa acción era ejercida por guardias y funcionarios de los clubes, porque fue así. Sí. Real, lo dijo el propio Bruten, eran guardias. Ahora el doctor Romero, por ejemplo, tiene que ir, Federico, a esperar al plantel allí en el acceso a la cancha de Guaraní. El doctor Romero, jefe médico de la Olimpia. Claro. Aquí, saludo para Giselle, ahí de Tío. Hizo el cálculo y dice, Dani, son 36 casos desde el viernes hasta hoy. Sí, ella suele sumar. 36. Solo imagínate, o sea, que suma. Decir un poco que desglose, por favor. Vale, son 10. No, 10 Libertad no. Porque el 7 del viernes, no. Libertad tuvo el miércoles. Pero, o sea, voy nomás a... en cualquier otro lugar sería una especie de cierre, ¿verdad? O sea, ¿cuántas veces vimos ministerio? No, acá hubo 2 casos y decía, bueno, ahí me parece que también hay otras cuestiones, pero voy nomás, o sea en mi caso el mensaje es claro. Si te dan privilegios, adecuate a ese privilegio. Sí. O sea, no creas que se te da ese privilegio porque son la octava maravilla. O sea, es derecho y obligación. Es lo más esencial de un relacionamiento de ciudadanía-Estado. O sea, entonces... Lamentablemente, Daniel, este es un país de mucho populismo. Y si por allí el ministerio, que está también con una situación tremendamente complicada, suspende el fútbol, ellos creen que se le va a complicar más la situación, ya de lo complicado que está. Entonces me parece que no van a tocar el fútbol. Lamentablemente, porque si en Brasil pasó algo parecido, ¿no? En un momento, hace 3 meses por ahí, que era terrible los planteles. Fluminense 13, Palmeiras misma venía a jugar con Libertad, tuvo unos 9 casos. Hablamos del campeón de América. Pasó capeó esa temporada en Brasil. Sí. En el Brasileirao y en un torneo con mucha más distancia, ¿verdad? Donde el que juega en el norte tiene que venir a jugar a Porto Alegre y viceversa. Capeó eso, por eso yo tampoco. Ahora, el tema es que en nuestro caso, Federico, sí. Carmen del Paraná, por ejemplo. El tema es que yo conocí a nuestro dirigente nomás. Sí. Pues acá, pues, Olimpia no se van a perder con Cerro no se van a perder con Olimpia, así. Y algunos de Acovilla acá siempre agua a tu molino y a tratar yo creo que lo de Guaraní, la persona que me dijo 7, yo no sé si tiene 7, debe tener 4. Pero también quería llevar agua a su molino. Y después a usted le voy a contar quién es.
por eso la tomo como fuente principal. Guaraní no platicó. Hay mucho de juego también, ¿verdad? Claro. Este tema el pobre Andrés Duarte que cándidamente contó algo y que eso es aprovechado y seguramente la gente libertad. No sé si vamos a hablar con Victoria antes de finalizar el programa. Debe tener alguna respuesta fuerte. El doctor Brustein sabe mucho más de lo que dice. Él dice, leí algo en las redes sociales, pero vos tenés que leer, si estás en ese cargo, algo más que las redes sociales tenés que agarrar, ¿verdad? Federico, cuando yo le planteé el tema de cómo tomar conjuntivitis, y me dice, yo me entero por usted, es una pésima respuesta. O sea, claro. Si la cabeza de la APF dice, yo me estoy enterando de un caso clínico por ustedes, cuando el médico del club dio los detalles de cómo se dio el caso Servio. O sea, peor respuesta que esa no tenés. Sí. O sea, es tremenda. Y cuando cuando yo hacía el tema del mecanismo, en realidad es más para Robert Harrison. O sea, porque el doctor no tiene el poder político o el mago político para decir sí, pero ahí puse nomás un ejemplo de cómo poder hacer sin romper la cadena, porque tampoco soy de lo que digamos la PF le va a bancar de aquí hasta la eternidad. Pongo nomás 10 ejemplos. Porque eso condice con el comportamiento humano. O sea, yo entiendo, sí, salió todo bien el año pasado, bueno, vamos a ir gradualmente, pero yo creo que ya el tema de la alerta ya había saltado antes del inicio del torneo, con los casos de Sol y Olimpia. Esperamos 2 semanas y mirá dónde hemos llegado. O sea, creo que si uno dice, para mí lo novedoso era lo del partido, yo creo que no se debería parar el torneo, pero por estas razones que estoy citando, porque si no ya sería una cuestión selectiva. Lo que hace rato charlábamos con Federico, al 12 lo tienen de punto, entonces no, vos hasta, ¿sabes qué? Jugar con tu entrenador de arquero tipo Ucrania contra Francia, todo bien. Porque es Cerro, porque es Libertad, porque... No, yo creo que no ha cambiado, pero si no se cierra el grifo del relajamiento, en algún momento, se percataron en algún momento cuando los autoridades dicen hasta 60, como diciendo, ¿sabes qué? Te ampliamos todo. Lo que pasa, hasta poder tener 100, pero si vos no cortás el tema del relajamiento, si eso es el sinónimo de infecciones masivas, en algún momento le va a llegar a todo, y no tener la certeza de que vas a cumplir el ciclo de 10 días, de que cuando caiga este grupo cuando caiga esta cuadrilla, la otra va a estar habilitada, y así sucesivamente. Por eso durante la semana decía, ¿quién ahora le va a cuestionar al presidente honorario de Libertad? ¿Por qué no protestamos contra Guaireña? Pónganos así un ejemplo chiquito, decir, y fíjate cuando no hay una cuestión de criterio deportivo y sentido común, ¿cómo puede venir? Porque cuando se hizo eso, jamás habrán pensado o se consideraban superinmunes a lo que es el COVID-19. Ya, hace rato hicimos números cuando estábamos hablando con Gerardo, que, a ver, si el partido fue el lunes, los positivos saltan, ¿verdad? 2 días después, o sea que jugaron algunos positivos en Libertad, pero también recién me pasaron un dato, que también es muy rápido que hayan saltado positivos en Cerro Porteño 4 días después del partido. ¿Se entiende? O sea que ahora en Cerro hay 4 positivos después de los test que se hicieron ayer. Y pasaron 4 días después del partido contra Libertad. ¿Eso te dijeron desde Cerro? No me dijeron de Cerro. Desde la parte médica. Yo consulté con un médico que no tiene nada que ver con el fútbol. ¿Sabes por qué, Juanma? Yo entiendo esa ruta. Porque viste que en teoría es, si yo estoy en contacto cercano contigo, que vos eras positivo luego, se supone que hay el periodo de incubación. ¿Por qué se hacen las cuarentenas de 14 días? O sea, en el caso extremo, eso es lo que dicen. Y después te hablan que el periodo de contagio son los 2 días anteriores a la presentación de síntomas, y después te haces y cuando Federico le pregunta el tema de 5 dijo, quinto día. 5 dijo. El quinto, o sea, vos haces 4 días o ya te contagias. A los 4 días. No, lo que dice lo que me dijo un médico, claro, que porque el cuarto o quinto día, Federico, es luego de la presentación del síntoma. Esto, a ver, porque acá hemos tenido casos diversos, y cuando hablo de acá, hablo literalmente acá en esta mesa que ustedes están observando. Entonces, yo entiendo cuando tu fuente médica te dice eso. O sea, decir, espera,
Si yo entré en contacto cercano, necesito un periodo de incubación. Supongamos que ese periodo fue súper rápido, porque te hablan de 2 a 14 días. Supongamos que fue a los 2 días. Y tenés esos 2 días para la presentación de síntomas. Y desde la presentación de síntomas tenés 4 a 5 días. Como que no te dan los tiempos para los 4 días. O sea, yo entiendo un poco pero por eso, vamos a ir disparando. Con más razón voy con mi pregunta entonces, Javi Bay Mejía. Fue el jueves y cómo que termina que son negativos y ahora vuelven a convivir con el plantel de Libertad. Bueno, está muy complicado entonces. A ver, los contagios que se dan en algunos clubes de primera, la intermedia está a la vuelta de la esquina. Iván Oviedo dice, claro, Santaní, hermano, con esto. Y olvídese también del público de la cancha con esto, ¿no? Sí. Que era un plan que estaba bastante cercano. Está aplicando bien, Dani. ¿Ya dieron alguna información de Cerro? Y mirá la información que diste. Igual que acá dice, todo bien los médicos, pero hablen de los equipos, cómo se preparan. Y está complicado, hermano. Una cosa no, Federico. Vamos a hacer 1 por 1, 12 de octubre. Ahora o nunca para salvar el campeonato. Después de que los jugadores no se quejen, si hay recorte de salario, si hay... Porque ya tuvimos esa experiencia, bueno, ahí entra lo que dijiste anteriormente. Señores jugadores, sí. Ahí entra lo que dijiste anteriormente. Que los clubes... Claro. Tengan ese trato, yo te doy esto, hermano, y cumplí. Porque después sin campeonato también los clubes no van a generar dinero. Pero no es solamente sin campeonato. O sea, yo estoy invirtiendo con tu salario. Sí. Y vos sos baja, no porque en un partido indisciplinado, sino porque... Por una cuestión social. A mí me recordó cuando... Y a ver, no le hice la pregunta complementaria porque ya una vez el presidente de Sol, Miguel Figueroa, nos dijo, aquel caso del dedo, cuando dijo, no, acá cobramos una multa, pero ojo, no es para que nosotros hagamos reducción de costo, sino que eso va a una especie mutual y después va. Cuando le preguntamos el tema del caso de Sol, dijo, no, nosotros ya comprobamos que fue una cuestión. Uno supone que allí hubo una multa. Porque ellos se bajaron solitos y no hay necesidad de hablar de cómo está Sol deportivamente, y ellos arrancaban contra Cerro en la primera fecha. Acá está el pedido que hiciste, Federico, me dice, corrijo, son 41 casos desde el viernes 12 de octubre, 17 Libertad, 12 Cerro, 4 Luqueño, 2 Olimpia, 2 Sol, 1 River, 1 Guaraní, 1 y Nacional 1. Esto es el viernes 12. Y del viernes 12 se expandieron la cantidad de clubes. Claro, por eso acá no está, por ejemplo, los casos de Olimpia y Sol de forma masiva. En total en el campeonato son 66. Llevamos 3 fechas. Muchísimo. O sea, hemos llegado a un sexto del torneo. Bueno, Quique, pausa, cerrando el cartelito, hermano, pero nos expandimos nomás porque acá se expande todo. Y no sé si vamos a cerrar. No, cuidado. Y eso es lo que ya se expandió, ¿no? No. Acá hay 2. Yo tengo miedo del conjuntivitis, Federico. ¿Cómo? Del conjuntivitis tengo miedo. ¿Qué va a pasar en Guaraní Olimpia? Una vez yo tenía conjuntivitis y el director del programa que estaba me dijo, ponete lente, tranquilo. Y hacer el programa. Vamos, pausa. ¿Sabías por qué una cerveza fresca como nuestra Pilsen se disfruta mejor? Porque cuando llega a tus manos a pocas horas de ser elaborada, esta mantiene las mejores cualidades, como el sabor y sus aromas. Pilsen recién hecha desde 1912. Nuevos rones de Tres Leones, coco, frutos rojos, limón, burucuyá, frutas frescas dentro de una botella. Tres Leones Ron. Te invitamos a seguirnos en redes, @3leones. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, Master Agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595-21-289-1000. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picantes y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. En estas épocas que estás buscando juguetes, inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista, sobre la avenida Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escríbenos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería, escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y
y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. En Bristol, aprovecha la semana de televisores con precios increíbles. Escucha esta super oferta. Televisor LED Smart LG 32 pulgadas HD, precio normal 18 cuotas de 205.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 119.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tres Leones te invita a que con este calor te prepares unos tragos frescos con sus nuevos rones naturales, coco, frutos rojos, limón, burcuyá, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco, para que manejes tu dinero más fácil, segura, cómoda y rápida. Crea ya mismo desde donde estés. Solo ingresa a la app Visión Móvil, seguí los simples pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Nueva generación de equipos de frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos, bicicoolers y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Ah, y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed, Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Llegó el verano y a donde vayas Asismed te acompaña. Por eso te invitamos a que conozcas el Centro Médico Asismed Samber, con servicios de atención médica de consultorio, adultos y pediátricos, primeros auxilios y servicio de ambulancia. Te esperamos de lunes a jueves de 12 a 18 horas, viernes y sábados de 12 a 20 horas y domingos y feriados de 10 a 20 horas. UNASUR, la mejor educación virtual semipresencial con cuotas a tu alcance. UNASUR, matrícula gratis para todas las sedes. UNASUR, el poder de crecer virtualmente y progresar realmente. UNASUR, tu mejor elección. Llama al 021-232-751. WhatsApp 0992-221-685. Este verano, vivilo reconectado, rechill, retuiteando, rescrolleando y reposteando contigo, con recargas desde 10.000 guaraníes que te traen más regalos. Tigo, en todo lo que te mueve. Compartir hace bien, por eso Lactolanda te invita a compartir su sabor en todo momento. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que Roque Santa Cruz prefiere y comparte siempre. Lactolanda, la salud de cada día. Y Ropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país, y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Avenida Próceres de Mayo 805 Casitalia, teléfono 220-894. Pásate a Personal con un mega plan ilimitado con 50% de descuento por 18 meses, 8 gigas y llamadas ilimitadas por solo 80.000 guaraníes. Además tenés WhatsApp gratis. Pedilo llamando al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Quédate conectado con Personal. Verano sin cortes. Generadores Kohler a gas 18 kVA. Generador residencial potente, compacto y silencioso. La solución a los cortes de luz. Solicita el tuyo en Tecnoelectric Sociedad Anónima. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. A este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. En mitiendavision.com encontrás lo que buscas y miles de productos más desde la comodidad de tu casa. Podés abonar con todas las tarjetas de crédito y prepagas del mercado, y con la tarjeta de crédito Mastercard de Visión Banco tenés todos los jueves 30% de ahorro y hasta 12 cuotas sin intereses. ¿Qué esperas para registrarte a www.mitiendavision.com y aprovechar los mejores beneficios y promociones? Para más información, llámanos o escribinos al WhatsApp 414-3000. En Visión Banco, vos estás primero.
¿Ya tenés tu propia guampa? Llévala a todos lados. El verano Indega te invita a compartir de las hierbas cuña guapa, pantano, limón, menta y boldo y compuesta. En este verano que lo único importante sea disfrutar de un delicioso tereré y cuidarnos entre todos. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Cuando parece que alcanzaste la cima, siempre hay un nuevo desafío por delante. Lasca, innovando con productos para terapias naturales. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. Si te compraste un vehículo con motor de última generación, vas a querer sacar todo su potencial. Y para eso, lo mejor es usar fórmula Forza de Petrosur. Forza es sinónimo de calidad certificada a nivel internacional al menor precio del mercado. Conoce la nafta Forza 96 y el diésel Forza S10, hechos para que tu vehículo dé lo mejor de sí. Solo disponible en estaciones Petrosur. Resicolor Pinturas, trayectoria de casi 3 décadas produciendo productos de calidad con alta tecnología, barnices, esmaltes, pinturas y revestimientos. También Resicolor System ofrece más de 30.000 colores en varias líneas de productos. Resicolor Pinturas, da color a tu vida. Resicolor Pinturas, trayectoria de casi 3 décadas produciendo productos de calidad con alta tecnología, barnices, esmaltes, pinturas y revestimientos. También Resicolor System ofrece más de 30.000 colores en varias líneas de productos. Resicolor Pinturas, da color a tu vida. 13:35. Bueno, la pregunta que me está haciendo Johnny es complicada, Johnny. Olimpia esta noche, Johnny. Sí. Olimpia no llegó el pase de Saúl. Está para jugar Cáceres. Rolón, que fue probado ayer por el técnico, respondió y está para ser titular. Y en la delantera, Federico, me queda una pequeña duda: si juega Roque o juega Camacho para el partido ante Guaraní de esta noche. Bueno, vamos al equipo entero. Aguilar. Sí. Un momentito, Federico. Otálvaro. Sí, lateral por la zona derecha, Sergio Otálvaro. Luis Cáceres, Carlos Rolón, Luis Cáceres y Marcelo Estigarribia. Esa dupla inédita también, ¿eh? También, sí. ¿Verdad? También, porque en principio la dupla Alcaraz-Rolón se perfilaba. Rolón tuvo positivo en la primera fecha e ingresa allí Cáceres. Fíjate que ahí se da casi el equivalente de lo que fue aquella dupla contra Libertad de Churrito con Paiva, porque a ver, estamos hablando de eventualmente el zaguero 4 y el 5, eventualmente cuando estén todos, que es el caso de Polenta, Antolín y Saúl. ¿Sí? Estamos hablando ahí. Y cuando vos haces esa salvedad es porque Rolón va como primer marcador central y Cáceres va como marcador izquierdo. Como segundo. Okay. Cambia de puesto. En el medio campo retorna Alejandro Silva como lateral izquierdo. Lateral izquierdo, Marcelo Estigarribia. Alejandro Silva como extremo por derecha. Brian Ojeda, Richard Ortiz. Aquí Rodrigo va a la banca de expectativa. Y Ramón Sosa, extremo por el sector izquierdo. Adelante, el Pollo Recalde, Jorge Recalde, que trabajó muy bien ayer junto a Roque o Néstor Camacho para medir a Guaraní esta noche. Recordemos, Roque llega justo, no sé si lo van a exponer o es mejor que aguarden la banca de expectativa y que ingrese en algún momento, ya que Camacho está totalmente recuperado. Bueno, Guaraní es un misterio, porque teníamos 3 cambios, pero también porque uno ve cada cosa, cómo se presentan los que ayer estaban medio mal, como están hoy. No, bravo, dale, porque guiándonos a la lista de claro, conjuntivitis o algún síntoma, porque al haber un caso, otros habrán hecho el examen y ver cómo están hoy, todo muy muy rápido por el tema. Es que cuando el doctor Urte decía, y le tenemos que dar cierto tiempo, cierto periodo de previsibilidad, yo entiendo, por ejemplo, y esto ha ocurrido en la NBA, ponerle que un jugador está por ingresarle y le llega la notificación, no, vos no puedes jugar porque sos positivo y te va. No se va a llegar a ese punto en el fútbol, pero sí me parece que sí va a ocurrir acá en las mesas deportivas, porque yo, si me baso en la lista de convocados de Guaraní, tranquilamente armás el equipo, salvo lo de Servio, porque está Villalba, está Choco, está
Benítez, Rentería, que estaba para debutar. También. Pero claro, colombiano. Igual estaba Pirayú también allí en la lista de convocados. Vuelve Maná, hasta está Fernández Cedrés, además de Florentini Morel, el chico Maciel, y adelante lo de Ferfer con Antonio Marín. O sea, están allí. Ahora, lo que dice Federico, yo no tengo idea de quién es el que tiene el ojo hinchado y cómo eso repercutió. Entonces uno le pone el pero grande. Y en el caso de Olimpia me parece que dentro de todo es fuerza completa con la salvedad que hacer con la saga central, porque ahí me parece que ya con lo de Ale Silva, con lo del Pollo, el famoso, no habrá más excusas. Y más porque esta semana, dentro de todo, fue una semana tranquila para Olimpia, más allá de estos 2 casos. Porque capaz te saben que nos están con ritmo mucho, ¿verdad? No, claro, porque te acuerdas que en la conferencia post 0-0 contra Guaireña era esta semana hace clave para nivelar las cargas físicas de los que estaban medio retrasados y los que venían con un ritmo regular. El doble turno, ¿verdad? Doble turno, y uno espera, a ver, reitero, la excepción de lo que significa el tema sanitario, uno espera un gran partido, o sea, como vimos en el último Cerro Libertad, o sea, porque son 2 equipos que saben jugar. Olimpia recupera a su mejor jugador, que es Pollo. Ale Silva, uno sabe que es mucho más, inclusive el Ale Silva al 40% mostró ser más que el colombiano, que por ahora se ha quedado con la frase esa que después tuvimos que sopa aprender y seco. ¿Cómo era? Sopa y seco. Eso, y después yo creo que la duda pasa por el entendimiento, porque vos encontrás buenos partidos de Rolón, encontrás buenos partidos de Cáceres, pero uno sabe que la saga tiene mucho que ver con el tema del entendimiento, de mirarse. Yo no sé si Cáceres en algún momento en San Lorenzo jugó como segundo marcador central, pero después me parece que es lo mejor que tiene, porque lo de la... Creo que una vez cuando Orteman lo puso a Jordan de primer central. Solo que Orteman tenía esa cosa y Jordan había jugado primer central. Okay. Y Cáceres segundo central. Sí. Tenía, generalmente en el segundo tiempo, cuando hacía un recambio, Jordan pasaba en San Lorenzo porque convengamos que el caso de Otáuro por Alan es algo más futbolístico que lo sanitario. O sea, ahí no es excluyente a lo del COVID. Totalmente. Más allá, o sea, como que lo de Alan levanta más por lo de que eventualmente sería el primer caso de reinfección en el fútbol. O sea, entonces, pero desde lo futbolístico... Y uno recuerda cuando hace 2 semanas hablábamos del gran partido Olimpia Libertad, que era el momento de Alan para adueñarse del puesto, y en los 3 partidos me parece que desperdició su momento. Bueno, vamos a congelar un instante porque tiene equipo confirmado de Guaraní. En Libertad, cuando pregunta ahí, sí, se pierde la cuenta, ¿no? Hay 11 en total en Libertad en este momento. 5 miércoles, 5 hoy. ¿Cómo? 5 miércoles, jueves. Y uno el domingo a la noche. El domingo a la noche, sí, que fue después público el lunes después del partido. A ver, adivinen cómo se llama este jugador. Fíjate, Ariel, que sabe, nos envió una foto. ¿Puedo enviar un saludo, Federico? Walter Ábalos, Walter Ábalos, sí señor, rápido le cachamos acá con Ariel. Sí. Y eso que está más, una foto que está en la sombra, lo muestra un poco más morenito. A Walter David Ábalos, sí, Juanma. Sí, un saludo grande para el señor Olegario, el tío Ole, que nos estaba escuchando y viendo a través de BCTV de Caraguatá. El Santoral, Olegario. Sí, Olegario, el tío Olegario, nos está viendo desde Caraguatá, así que un saludo grande para él. Y también un saludo grande, acá tengo el nombre, para Digno Quiñones, que también nos está viendo y escuchando a través de la televisión. Bueno, Gerard, Guaraní, ¿cómo sale hoy, Gerardo? Gracias, Federico. Sí, ayer en horas de la tarde cerraba sus aprestos Guaraní en el predio del Comité Olímpico. Y bueno, no sabemos cómo amanecieron, pero de hecho este será el equipo que va a arrancar 2 debutantes en filas de Guaraní. Davis Vázquez, el portero de 22 años de nacionalidad colombiana. Alexis Villalba, de zaguero lateral derecho. Richard Rentería, otro colombiano, junto a Roberto Fernández y Miguel Benítez en la saga origen. Nicolás Maná vuelve tras la suspensión. Jorge Morel, José Florentín y Milton Maciel. Antonio Marín, Fernando Fernández. El 11 que ayer cerraba sus aprestos, insisto, Costas, y confirmaba es
esta alineación. Aldo Pérez va a ser el golero suplente, Ángel Benítez, Pirayú, José de Colmán, Jorge Valdés Chamorro, Rodrigo Fernández Cedrés, el uruguayo, por primera vez va a la banca de expectativa en lo que va a este campeonato. Juan Franco y Daniel El Queco Villalba, el correntino, completan la nómina de 18 jugadores para animar el más añejo hoy en Dos Bocas 2045, Federico. No concentraron para este partido porque habitualmente, es decir, desde que arrancó esta apertura, ellos concentraban en el Hotel Borbón, y no lo hacen por el tema de la conjuntivitis, en fin, todo este caso peliagudo que tiene en vilo al fútbol paraguayo. Y también habían hecho ahí la pretemporada en el Borbón, los trabajos ahí en el predio ahí de la Conmebol, y se repartían también en el Comité Olímpico Paraguayo, donde Guaraní tiene su sede de entrenamiento, Federico. Ojalá que hayan amanecido todos bien estos chicos y salga sin ningún inconveniente a afrontar el más añejo en la noche de hoy, Federico. Así es. ¿Quién va a estar en cancha de Guaraní? Me toca. ¿Se toca Yo, mucho, señor. O sea que cambió también. Nosotros cambiamos nuestro reglamento también. Antes para el local, ¿verdad? Sí, pero yo creo que todo es efecto vacaciones. Ah. Lo que pasa es que hay partido número 1, ahí va Gerardo. Y No, pero también, cuando vos estabas disfrutando de tus merecidas, Johnny Gerardo fue, por ejemplo, a Olimpia Libertad, que se jugó en el Manuel. Claro, no, aparte, Gerardo están casi todos los partidos. Sí, muy seguidito. Es un capo. A los partidos de Olimpia fui seguidito. Sí. Contra Libertad, contra Guaireña, y bueno, hoy corresponde a hasta te fuiste, te iba a ir a partido de Guaireña Libertad, imagínate. También. Ahí en la cancha de los... ¿A Itagua también te fuiste o no? Sí. Dos Futuro Olimpia. Brava, día de semana, tarde y con lluvia. Sí, el día de la lluvia, donde desaparecieron las marcas. ¿La última vez que estuvieron en la cancha? Sí. Yo fui a Olimpia River cuando el Pollo Recales festejó en forma desmedida. Te doy la fecha, 8 de marzo de 2020. Cancha llena. Y el viernes tuvimos en Nacional Cerro. El día que Patiño es expulsado. Ah, sí. El 0-0. El 0-0. Yo tuve una especie de gripe, y imagínate, adelantado. El día yo no estaba, el día que el gobierno cerró las puertas y se suspendió el público en el fútbol. Sí. El último fue Libertad con Caracas, que llegó público. Sí, en la Nueva Olla. Claro, yo lo estaba escuchando ya acostado en mi casa, no vine al día siguiente y voy te con Bruno el partido Olimpia Defensa, Portebella. Es un hecho histórico. Claro, porque el gobierno decreta el 10 de marzo a la tardecita. Entonces era bueno, pero esta noche juega Libertad en la cancha de Cerro. Y aquella vez la decisión era, no, pues ya vendimos entradas, ya hay gente que está viniendo, y yo creo que hubo un poco de 5.000 personas. Imagínate, voy a hablar de 5.000 personas en un lugar. Y al día siguiente entraba, y bueno, ya se habían suspendido las clases y todas esas cuestiones. Y esa noche ya el Olimpia Defensa se jugó, fue el primer partido a puerta cerrada por el tema de la pandemia, porque solo había jugado contra el equipo peruano por el tema de la sanción. Mira que... Claro, Daniel. Sí. Perdón. Y como bien lo están pintando y recordando, y hasta con nostalgia, se va a cumplir un año de estos detalles que están marcando. Recuerdo que con Johnny fui a la previa del partido Defensa Olimpia por Copa, y apareció un señor que vendía pororo. Aquí ahorita manda Hiporia, decía por eso. Vos le mandaste, vos y Bruno de ahí se encargaron de mandarle rápido a su casa. Sí. Y esas son las cosas. En ese momento... El virus creo que lo tenía el señor de Ecuador y el señor que vino de la Argentina, que lastimosamente después falleció. Y ahora que el virus siempre mantenemos el promedio de más de 20.000 casos activos, entiéndase, la resta que se hace del total recuperados y lastimosamente los fallecidos. Y bueno, acá tenemos una mucho más normal. ¿Te acuerdas ayer que apareció un socio del Olimpia, un señor? Sí, que siempre suele estar en la preferencia, pobre señor. Sí, a toda costa él quería entrar.
No, Sí. ustedes hicieron de funcionario del Ministerio de Salud, era. Y la policía le llevó con su móvil. Y recuerdo también, a propósito de policía, un señor del orden público le compró la única bolsita de pororó en Cancha de Olimpia a este señor que venía muy bien de centro familiar de adoración, pero los jóvenes y la gente sabía vender que tenía. Pero ya venía cerca de la Sí. municipalidad. Desde que cada quien acá nos fuimos como hincha o en otro rol en la cancha, es la primera vez que tanto tiempo estamos ausentes en una cancha, ¿no? Pues uno dice que somos aficionados. Muchachos, a ver, Gerardo, Johnny y Juanma se van. Ah, claro, pero hablo nosotros lo que estamos acá. Hace una sensación. Yo no sé cómo me hace sentir el día por que eso, vuelva a la ¿verdad que cancha? hace una sensación diferente? Yo le conté la otra vez que pasé por la cancha Libertad el viernes anterior. Me dio una especie de nostalgia, tristeza ahí. Pero es sensación fea, Federico, de estar allí con la cancha vacía. No, claro, para ustedes, sí. No, habla como el privilegiado. No, tampoco es mucho privilegio, Daniel. No, a mí. Escuchas hasta cuando el arquero escupe y no. Tampoco es la gran cosa. La puta, Johnny. Pero mira que sería espectacular, por ejemplo, Gerardo aprovecha mucho. A ver, Johnny, por ejemplo, fue a ver partidos de eliminatoria. Clásico, eliminatoria. Yo aprovecharía mucho para ver las indicaciones de los entrenadores. ¿Vos sabés que se escucha, ¿verdad? ¿Cómo le sacan el jugo a eso? Pero escucha, uno puede aprender ahí también con los entrenadores a la par. Un relator con un comentarista alabando, diciendo, bueno, con todo lo malo, esto es lo mejor que tenemos. No recuerdo qué partido era que estaba viendo. Defensa Huracán. Y el tema de escuchar también árbitros, jugadores y cuerpo técnico es algo que como relator, comentarista, cronista no te pasaba. Fíjate, dos detalles antes, Gerardo. El primero, el de esta semana, hay una parte espectacular cuando los de la transmisión se callan para escuchar la queja de Piqué. En la recta final del primer tiempo, cuando PSG ya lo quería comer vivo y decía cómo estamos sufriendo. Y lo otro del fútbol argentino, lo que dijo Vecchio, el de Rosario Central. Claro. O sea, pero no, inclusive ese era los 30 millones de pesos. Eso es espectacular. No, pero fíjense, claro, pero fíjense inclusive el detalle que él dice que el árbitro le dice al arquero mirando la cámara para que se escuche. Fíjense cómo cambió todo, que eso en un partido normal con gente y más en la cancha de Rosario Central sería inaudible, pero hoy ya los jugadores ya saben que lo de ellos ya se escucha, ya no puede hacer más esto, se escucha todo. Entonces lo que acusaba el jugador es, ¿sabe qué? El árbitro me mandó al frente en ese ángulo porque estaba la cámara. Fíjate hasta dónde llega ya. No es el famoso, se me escapó. Sino que ¿sabe qué? Se fue a buchonear o botonear. Es el árbitro ese de 30 millones de... Igual que, igual que lo del muñeco de Ayaro con Roja también, ¿verdad? Que salió el sonido. Acá la más famosa que tenemos que quizás la de Roque en Villaricia con ese anulado otra vez. Anulada esta leche, ¿verdad? Después del gol contra Sol América. ¿Sí, Gerard? Sí, nada más quería aportar lo siguiente. En mi caso particular, yo alterno con mi retorno, porque tengo que escucharle a mi comentarista, a mi relator, y por momentos me saco el auricular para escuchar lo que pasa. Por ejemplo, el diálogo que se da con los árbitros, por ejemplo. Recuerdo por ejemplo, le dice Orsusa a Julia Dosa: ¿para qué nosotros no vamos entonces a las charlas si vos vas a venir a cobrar esto? No tenés capacidad, amigo, le decía. ¿Quién le dice eso? Orsusa. En Cancha Nacional. Y ahí tenemos... relataba Gerardo prácticamente en el grupo a la par de las indicaciones de Chiqui. Se escuchaba bien, ¿verdad? Y por otro lado y por eso alterno. Pongo mi auricular y por momentos me saco y escucho las indicaciones de los técnicos. Y tengo dos favoritos en cuanto a técnicos: Chiqui y Trovadio. Trovadio es un espectáculo. Y el último domingo, el domingo pasado, por ejemplo, él cuando da indicaciones, entra dentro del campo de juego, no le importa si traspasa todos los límites de su área técnica, y sus favoritos son los mediocampistas porque en base a eso tiene el control del partido. Por ejemplo, a Rosalino Toledo: Rosa, embostíquese, Rosa, así le tiene toda la tarde. Y cuando apareció Facundo Parra, tenía que cambiar de idioma.
quédate nomás, tranquilo, Facundo, está bien, así. Y todos esos detalles, y Chiqui por ejemplo, embulleré, y con esto no me estoy burlando ni nada, pero Chiqui, por ejemplo, cuando da indicaciones es así. Embulleré significa que está atajando demasiado la jugada, que no agiliza. Claro, si insiste por derecha, cambiemos por izquierda. Bueno, este es el nuevo fútbol. ¿Y tu dirigencia favorita, Gerardo, la de River? ¿Cuál le va a insultar al árbitro? El presidente específicamente. A Zulma. Sí, no, la de Zulma, que cabecean de él, le dijeran, pobre señora, a la cuarta árbitra, cuando se iba al partido, un tiro libre en cancha de Libertad, diciendo de que demasiado ya estaba favoreciendo a cierto color de camiseta, entonces le dicen a Zulma, ¿y quién de cabeza hizo una completa mala? Quito. Y la de Sol están 5, pero son tremendos barra brava que dan la altura de una zapatilla. Y después del gol, Sol. El aliento. Cómo Gerardo contrasta totalmente a Johnny, es un disfrute lo que él cuenta, ¿verdad? Es que Gerardo vive el partido. Experiencias que no se debían cuenta. Johnny mira el cipero, el capitán, el partido estrella para mí es el Cerro Guaraní, donde ahora eso fue terrible, día de semana, de tarde. Eso fue mortal, eso fue terrible. No, pero también también lo que fue la final también, la final Olimpia Guaraní, dice que, y estas son cosas que pasan en el fútbol, ¿verdad? Dice que hay 2 jugadores guaraní que en un momento dijeron, le vamos a hacer 6 a ustedes. Y eso dice que fue una cosa, y se escuchó bien, gente que estaba allí, en la preferencia baja estaban, tanto los dirigentes de Guaraní, como el staff y el estado de Olimpia. Y eso motorizó la bronca justamente contra Báez, que habría sido uno de los que, en el mejor momento de Guaraní, algo protestaron y, ¿qué decir si damos ese a ustedes acá sí, verdad? Que en el fútbol muchas veces se dice en todos lados. Pero hay veces que cuando se da la vuelta al tema, queda como el famoso Peñarol River, que bajó de pecho en la pelota Carrizo, 2-0 ganaba River y Peñarol terminó ganando 4-2. Y quedó como que cuando bajó de pecho la pelota del arquero, agrandó a los uruguayos, pero el tipo lo hacía casi todos los partidos, paraba la pelota con el pecho. Igual esto, de las cosas que se escuchan en este nuevo fútbol, Dani ya hablaba de lo de Piqué, y hay muchas cosas realmente, sí, desde ese punto de vista está entretenido el tema. Me gustaría ver a un Caruso, por ejemplo, allí, ¿verdad? Lo de Gustavo Costas y el Millennial avisándole de los 6 jugadores, era en fútbol con público todavía. Pero eso fue histórico también. Entonces vamos cerrando. Hoy vas a estar ahí, Johnny. Sí. Con todos los detalles, porque va a ser el ingreso importante. Quiénes están, quiénes no están, ¿verdad? Para ir decantando ya. Olimpia que se vaya atrás del arco nuevamente al campamento. ¿Así, Gerard, para final? Sí, claro. Nada más ya para cerrar. 2 cruces, por ejemplo, que pude escuchar. El año pasado jugaba General Díaz Sol en cancha de General Díaz y ya encajaba 4 Sol. Entonces el Torito le dice al arquero, anilla apurado, hay que ver todo año en derejes. Y ligaron más de 4 en aquella ocasión. Porque el arquero iba a apurar para tratar de descontar. Pero ellos se daban cuenta que al apurar, por ejemplo, iban a recibir más goles. Gerardo. Y lo de Chiqui, el lunes último en Tuyucua, le dice en el primer tiempo, Villa, éramos a venido JTV por Enzo, no cobramos años su que no se eche más porque el árbitro no le da cobrar y siempre se deja caer. Prevalece el guaraní entonces en la comunicación, Gerardo. Sí. Fuera de extranjero. Totalmente. Sí. Chiqui usa mucho guaraní. Sí. Chiqui usa mucho. Como decía Gerardo, después se adaptan, porque es grande la cantidad de extranjeros. Si lo tuvo que hacer en Guaireña, Trovadio con Parra, imagínate Chiqui cuando tenga que hablar con su línea ofensiva sacando a Enzo. A Borrachito nunca lo escuché, jamás. Él siempre está de brazos cruzados, parece una foto. Y Hernán Rodrigo López muy comedido, casi no, algunas que otras, muy tranquilo vive el partido. Bueno, vamos a hacer un segmento especial después. Gerard mandó la frente a todos, ¿verdad? Se han terminado los códigos, señores. Pero son a quien escucha todo. Pero son hechos que el público quiere escuchar. Claro, pues son cosas como ustedes están diciendo, lo de Guaraní, por ejemplo. Son cosas muy de fútbol de sábado a la tarde, en cualquier cancha, pero que también la utilizan los profesionales. Eso para que se entienda cuando se pelean los tipos dentro de la cancha. No es el fin del mundo, la punta sí. Cuando a veces vos en un torneo por, no sé, una vaquilla, una oveja,
También se pelea, no es drama. Ahora va saliendo todo, porque como están hablando, no hay un fondo de 20.000 personas que estén escuchando. Y también, Federico, el canal que transmite los partidos debería de decirle al relator, no vayan a relatar demasiado, Sí, de radio. Vamos a escuchar más el ambiente, lo que diga, porque aquí el relator te mete 100 kilómetros por hora. Y una vez Florentín se enojó porque salían sus indicaciones ahora, que mandó a tapar en este lugar, No, pero ya sube el día. ¿Capiatá? A sube el día, él calcula que le costó el puesto. ¿Te acuerdas cuando salió la grabación, la filtración del entretiempo? Y antes del bar en la calle de Cerro miraban la televisión ahí que estaba en el palco. En el palco. Bueno, cosa en otro fútbol, señores. Ojalá que mejore todo. Hoy estamos con dos partidos extraños. Por lo de 12 de octubre contra Sol, debut de Florentín, 12 de octubre totalmente diezmado, más en el banco que en el equipo titular, aunque hay muchos que no vienen siendo titulares. El equipo titular, Federico, la zona defensiva, por ejemplo, no, la zona del medio es la que más sufre cambios. Y más tarde un partido caliente ya de por sí siempre, Guaraní Olimpia, aunque ahora las relaciones están un poco mejoradas según cuentan, pero con todo este tema envolvente, ¿verdad? Del COVID, conjuntivitis, arbitraje Mario Díaz Vivar, un montón de cosas para un lindo sábado a la noche hoy. Entonces, también en la prosecución de la fecha, que como ustedes saben arrancó ayer con la victoria estratégica en los promedios de River sobre Luqueño por un tanto contra cero. ¿Algo más, Dani? Nos vemos esta noche, nos encontramos con la audiencia, ¿sí? ¿Vos, Juanma, tenés hoy o no? Sí.